Si a los 13 años mi niño tiene obesidad o mi niña tiene obesidad, es muy difícil que, aunque ella sea consciente de su problema de salud en el futuro, pueda revertirlo por sí misma, ¿no? Creo que hay una hormona que seguro que todo el mundo conoce porque está en auge y está en boca de todos, que es el cortisol, ¿no? ¿Vale? El cortisol hace que acumulemos más grasa, sobre todo a nivel abdominal, hace que tengamos más ansiedad, más hambre emocional, incluso más hambre fisiológica, de manera que no pueda reprimirme. Según la OMS, en 2016 había 650 millones de adultos con obesidad. Y para 2030 se estiman más de 1.000 millones. El paciente dice, pero si yo no tomo dulce. Sí, pero si tomo pringá, que no tiene nada de azúcar, pero me hace engordar, el tocino, etcétera y tal, o tomo alcohol, que no tiene azúcar en principio, o podría no tenerlo, pero me hace engordar, yo puedo desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Vale. Para explicarle un concepto a un paciente tenemos que simplificar las cosas para que él lo entienda, pero eso no significa que sea una cosa simple. Quien aspire a perder peso de forma pasiva sin controlar esa base del estilo de vida, probablemente vaya abocado al fracaso. Si no hay una buena educación sanitaria, como hemos dicho antes, el darle una herramienta fácil a la persona, ¿no? El simplificar las cosas, tómate una pastillita y se acabó tu problema, ¿no? Si yo tengo obesidad, tengo unas altas probabilidades de desarrollar una diabetes tipo 2. ¿Qué ocurre? Que cuando duermo mal, estoy cansado y ese cansancio también me hace tomar peores decisiones. La Federación Internacional de Diabetes habla de que en el año 2000, en personas adultas de 20 a 79 años, había 150 millones de personas. Ya por el año 2021, 20 años más tarde, se multiplica por 4. Si yo me hago una glucosa por la mañana en ayunas, donde no ha interferido, obviamente, nada porque no he comido, ni actividad física porque vengo de dormir, tener un nivel... Alberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir, por ocupar tu tiempo tan preciado, seguro, porque tu agenda seguramente sea un sinfín de temas. Muchas gracias por venir a Hábito Cero con nosotros, por echarnos un cable y por hablar de tantas cosas tan interesantes como las que vamos a hablar. Licenciado en Medicina, especialista en endocrinología y nutrición, experto en diabetes y obesidad, que es fundamentalmente de lo que vamos a hablar hoy. Donde trabaja Hospital Quirón Salud como jefe de servicio y también en el Centro de Investigación de Nuevas Tecnologías en Diabetes y Endocrinología. Muchas gracias por venir, como te decía. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, a qué se dedica un endocrino. Pues mira, si puedo empezar un poco contando un poco por qué me dedico a la endocrinología. Exacto. Te diría que yo siempre me he querido relacionar un poco con el mundo de la salud. Yo recuerdo casi que de pequeño alguna vez quise ser odontólogo, fisioterapeuta. Bueno. Pero mi padre, que es profesor de educación física, me dijo, oye, si te da la nota, intenta llegar lo más lejos que puedas en el sentido académico, y me recomendó hacer medicina, ¿no? Y una vez que estuve en medicina, pensando también en la fisio, el EGINEF, pues me gustaba mucho la medicina y el deporte. Pero tuve la oportunidad de hablar con una compañera que se dedica ya a eso y me dijo, oye, quizá la medicina y el deporte que tú te imaginas es estando siendo el médico del Barça o del Madrid. Dice, la realidad probablemente no va a ser esa, ¿no? Va a ser que igual vas a tener que trabajar los fines de semana, no te vas a poder formar en una vía MIR, y quizás pues si eliges una especialidad como endocrinología y nutrición que después puedas relacionar pues con el deporte, con la alimentación, con el estilo de vida, pues igual encuentres tu nicho, ¿no? Y bueno, pues hice medicina, hice el examen MIR, que por todos conocido, me dio la nota para quedarme en Sevilla cerca de mi familia y de mis amigos, y bueno, creo que a día de hoy, sin tenerlo muy claro al principio, creo que elegí la especialidad correcta, y eso es lo que soy ahora. Soy médico especialista en endocrinología y nutrición, y con cierta especialidad en diabetes y obesidad, que son el campo que más me apasiona, ¿no? Claro. Creo que, no sé si es por hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no? No sé si es por la vida moderna que tenemos hoy en día, la alimentación rica en ultraprocesado, el sedentarismo, problemas de sueño. Tengo la sensación de que cada vez el papel del endocrino tiene un papel más troncal, más importante en el mundo de la salud del paciente. Y no sé si es por esta relación con la vida moderna que llevamos. Corrígeme si me equivoco, pero tengo esa sensación de que cada vez hay más pacientes que van al endocrino con patologías quizás llevadas a cabo por la vida moderna. Pues tiene gran parte de razón en lo que dices, ¿no? Por un lugar es que los síntomas que el paciente demanda en la consulta, ¿no? Que el paciente presenta, muchas ocasiones están relacionadas directamente con nuestro estilo de vida. Pero en otras ocasiones pueden estar desencadenados por alteraciones en nuestras hormonas. Entonces, muchos pacientes vienen consultando si eso, que a lo mejor está solo directamente relacionado con su estilo de vida, pudiera
estar influenciado por las hormonas. Entonces, muchas veces nosotros descartamos que no haya ese problema y nos centramos en cuidar ese estilo de vida que es el precipitante de los síntomas que él cuenta, ¿no? Y por otro lado, el otro vínculo que tiene es que nuestras hormonas, obviamente, pues, biológicamente se producen, funcionan y tal, pero cómo vivimos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos, influyen directamente en cómo ellas se liberan, actúan o hacen su actividad. Entonces, bueno, hay una amplia interconexión entre ambos mundos, ¿no? Quizá de ahí un poco esa percepción que tú comentas, ¿no? Seguramente la mayor parte de las personas que nos están viendo sepan a qué se dedica un endocrino, pero si nos vamos a la unidad básica de la endocrinología, que es la hormona, ya le preguntamos a cualquier persona de la calle qué es una hormona y nos va a empezar a dudar un poco, ¿no? ¿Qué es una hormona? ¿Cuál es el papel que tiene? ¿Cómo se sintetiza? ¿Qué ocurre? Vale, pues buenísima pregunta, porque es cierto que incluso muchos pacientes, amigos, cuando me preguntan, bueno, ¿tú eres médica? ¿A qué te dedicas? No tienen claro qué es un endocrino, ¿no? Les suena la palabra dieta, pero que realmente no hacemos eso. Les suena la palabra quizás un poco tiroides, un poco diabetes, pero no tienen claro exactamente a qué nos dedicamos. Nosotros somos, digamos, que lo que nos encargamos del estudio, de la evaluación y del tratamiento de las alteraciones de las hormonas, ¿no? Y yendo un poquito más al concreto, la hormona sería como un mensajero invisible que viaja por nuestro cuerpo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagínate que nuestro cuerpo es una gran orquesta, ¿no? Y los órganos son los diferentes músicos. Pues las hormonas sería como la partitura, como las letras. Aunque mis órganos estén sanos, si la partitura no funciona bien, suena mal la música, ¿no? Entonces, quizás el endocrino pueda ser el que afina bien esa partitura para que el organismo funcione de forma adecuada, ¿no? Qué bueno. ¿Y quién es el director de orquesta? Dentro de esa analogía, ¿es el cerebro? En el cerebro tenemos una pequeña glandulita, sí, muy, muy pequeñita, que tenemos más o menos situada detrás de los ojos, que se llama hipófisis, ¿no? Yo a muchos pacientes les explico que eso es como si fuese un rascacielos que haya en Nueva York o en Madrid, ¿no? Donde están los CEOs de todas las empresas más importantes, ¿no? Pues nuestras suprarrenales, nuestros tiroides, nuestros testículos, nuestros ovarios, y desde ahí ellos envían señales, ellos envían información para que en cada una de esas fábricas se ejecute tal y como ellos quieren. Puede fallar desde esa central, ¿no? Esa hipófisis, puede fallar el órgano final, la suprarrenal, el ovario, el tiroides, o puede fallar el recorrido intermedio que haga que la señal de uno no llegue al siguiente. Y digamos, todo ese espectro es el que nosotros intentamos evaluar y saber si está dañado, está alterado y sobre todo cómo rectificarlo, cómo normalizarlo. Qué interesante, qué profundidad. Has comentado antes que el estilo de vida, ¿no? Pues juega un papel fundamental en los pacientes que te vienen con los síntomas que acuden, ¿no? ¿Qué papel tiene el ejercicio? ¿Qué papel tiene el sueño? ¿Qué papel tiene la alimentación? ¿Qué provoca en la hormona? Aunque no entremos todavía específicamente en la insulina, en la vitamina D, en tipo de hormona muy específica, pero ¿qué provoca en este tipo de hormonas una mala o una buena alimentación, un sedentarismo o un correcto movimiento, un insomnio o una buena calidad de sueño? ¿Qué es lo que produce? Bien. Voy a intentar explicarlo de la manera lo más sencillo posible, ¿no? Pero quiero que entendamos que, y quizá aquí doy un pasito atrás, sí, para contextualizarlo, ¿no? Y tenemos lo que se llama la genética, ¿no? Digamos que eso es con lo que todos nacemos, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien trae ya de fábrica un defecto en la fabricación de esas hormonas, en el efecto de esa hormona o en el transporte de esa hormona, eso obviamente no podemos controlarlo. Y el ambiente, el estilo de vida no influye directamente. Pero luego, una vez que nacemos y ya tenemos esa carga, digamos esa base, hay factores externos con los que nos encontramos, y eso puede ocurrir desde el vientre materno a mi alimentación durante los primeros años de vida, a mi estilo de vida como adulto, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, la contaminación ambiental, lo que bebo, lo que como, el deporte que hago, el estrés del trabajo, etcétera. Eso que se llaman disruptores endocrinos, ¿vale? Interfieren en ese funcionamiento de esas hormonas. Y como digo, pueden interferir desde cómo se fabrican a cómo actúan o cómo son transportadas por la sangre. Si no hacen bien alguna de esas fases, obviamente mi cuerpo no funciona bien. Eso es lo que se llama la epigenética. Correcto. ¿No? Es como el ambiente donde se rodea, ¿no? Donde viven los genes, ¿no? Entonces me imagino que a lo mejor dependiendo, tú puedes tener ya una base, ¿no? Tus genes, pero dependiendo del contexto en el que te encuentres, se van a activar, no se van a activar, ¿no? Se van a activar de manera correcta, incorrecta. Me imagino que será un poco eso. Correcto. ¿Y qué porcentaje, a grosso modo, lógicamente, dentro de tu día a día, en los trabajos que hemos dicho antes, qué porcentaje te encuentras de pacientes que vienen con un verdadero problema genético, una mutación, una enfermedad, algo relacionado sobre todo con la genética, y qué porcentaje te das cuenta que está relacionado más con esa
epigenética, con esos hábitos de vida? Bien, cuando hablamos de genética, ¿no? Puede ser que esté solo alterado un gen. Sí. Eso es tremendamente raro. Eso, de hecho, incluso a veces pues, igual no lo sospechamos y se nos escapa, ¿no? Pero que alguien tenga solo alterado un gen y eso le provoque una enfermedad, eso habitualmente suelen ser enfermedades raras, ¿vale? Y a veces casi que se diagnostica en pediatría. Y nosotros en endocrino adulto o lo heredamos porque el paciente ya llega a la edad adulta o realmente es raro verlo, ¿no? Luego, si no, la parte de obesidad podemos comentar un caso anónimo, pero que es curioso en ese sentido. Y luego está pequeñas alteraciones en esos genes que de forma individual probablemente no provocarían ninguna alteración, pero sí pueden, varias de ellas, conllevar pues, un desarrollo de alguna de esas enfermedades. Pero quizás eso, digamos que son como las cartas de la baraja con las que yo empiezo, ¿vale? Después que empecé a jugar. Claro. Entonces, digamos que el ambiente en el que nos desarrollamos, si me tuviera que mojar, diría que es casi un 70 o un 60% para poder desarrollar. O sea, yo puedo tener una predisposición, unas causas, pero si el ambiente no es propicio para ello, yo no acabaré desarrollando esa enfermedad, o al menos puedo prevenirla durante mucho tiempo, ¿no? Te lo digo porque muchas veces nos encontramos con personas de vaya tela, qué mala suerte, ¿no? He tenido por tener esta patología o por tener aquella otra, etcétera, ¿no? Y muchas veces me da la sensación de que es por falta de educación sanitaria el no saber realmente el papel que juega una buena calidad de sueño, una buena calidad de movimiento y una buena calidad de ejercicio, ¿no? Y muchas veces como que sin darnos cuenta estamos echando culpas o balones fuera, aunque realmente es a los genes, ¿no? Como algo que tenemos heredados por tener una diabetes o por tener una patología como un hipotiroidismo o como tener otro tipo de patologías de las que hablaremos ahora, ¿no? Y yo creo que ahí tengo la sensación de que desde el punto de vista de los profesionales es fundamental la educación, ¿no? El hacer de verdad a la persona toda la herramienta terapéutica que puede llevar a cabo en su casa con una buena alimentación, ejercicio y sueño que haga pues que esa epigenética sea de la mejor, o sea, lo mejor posible y que esos genes no se activen. Te quería hacer una pregunta y era si los genes, una vez se activan de manera, no creo que la palabra sea errónea, ¿no? Pero una vez se desencadena una enfermedad relacionada con la endocrinología, ¿se puede volver a dar un paso atrás? ¿Eso puede ocurrir? Cuando hablábamos de lo que hablábamos antes de la genética y la epigenética, la genética no. La epigenética sí es reversible en algunos casos. Entonces, nosotros habitualmente lo que tratamos en endocrinología son enfermedades crónicas, que ese concepto cronicidad significa que no desaparece, no se cura, sino que es para toda la vida, pero también tenemos que entender que simplemente controlándolo, yo no tengo por qué tener consecuencias en mi calidad de vida o en mi esperanza de vida. Entonces, te diría que cuando una diabetes tipo 2 aparece, no vamos a revertirla, podemos controlarla muy bien y a lo mejor podemos controlarla muy bien solo con deporte y ejercicio, entendiendo que hace falta una pastilla o una insulina para tratarla. Pero yo esa carga o ese daño o esa señal o esa secuela, digamos, en mi organismo probablemente perdure. Oye, pero si yo consigo controlar el entorno, probablemente eso no me haga morirme antes o tener un infarto antes. Por tanto, si entendemos no necesitar pastillas, sí podemos dar un paso atrás y resolverla o controlarla muy bien, al menos. Antes has dicho una palabra que es disruptores endocrinos, que creo que hoy en día yo por lo menos que consumo mucho, por ejemplo, podcast o libros de salud, de nutrición, etcétera, pues está en todos los índices de los libros aparece disruptores endocrinos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es esto y qué produce en el cuerpo y cuáles son a lo mejor los más habituales, porque a lo mejor hay algunos otros, yo qué sé, yo he llegado a escuchar pues el aluminio, el teflón de los antiadherentes de las sartenes. Entonces te pones un poco ahí a rascar y dices, madre mía, hoy en día parece que no podemos hacer ni una tortilla francesa en una sartén. Cuéntanos un poco sobre esto y cuáles son los más habituales, sobre todo que podamos trabajar en ellos para evitarlos. Bien, es cierto que por un lado, muchas gracias por este podcast, porque al final podemos aclarar muchas cosas, pero sobre todo lo que queremos es generar conciencia, pero no alarma, ¿no? Porque al final, muchas veces cuando hablamos de disruptores endocrinos, como tú bien dices, parece que no podemos movernos y tenemos que irnos a vivir al campo y comer cosas súper naturales y obviamente calma, ¿no? En ese sentido. Bueno, los disruptores endocrinos, digamos que son una familia o son una serie de sustancias que pueden ser desde metales pesados, desde microplásticos o sustancias que son muy pequeñas, que no podemos ver, pero que están presentes pues desde los cosméticos que utilizamos, a veces en el agua que bebemos o en los plásticos que envuelven los alimentos que consumimos del supermercado, ¿no? Uno muy conocido, por ejemplo, son los bifenoles, ¿no? Que también están pues, incluso en los gases de los aerosoles, etcétera y tal. Son como sustancias que mi cuerpo puede, por un lado, interpretar como hormonas y que hagan que mi cuerpo funcione mal porque se parezcan químicamente. Incluso pues puede haber casos, alguna vez hemos tenido algún caso de alguna chica joven que ha desarrollado antes
pues su maduración sexual, ¿no? Y no le correspondía por la edad. Y a lo mejor cuando rascas un poquito en su historia clínica, te das cuenta pues que come a lo mejor siempre un mismo tipo de alimento, y a lo mejor ese tipo de alimento pues es un animal que está expuesto a unas determinadas condiciones ambientales o viene envuelto en plástico, etcétera y tal, y eso puede tener esos disruptores endocrinos que le hagan imitar sus hormonas femeninas y desarrollar la pubertad antes. Otras veces vemos pequeñas alteraciones en las analíticas que decimos, bueno, esta persona parece que no tiene la enfermedad típica, pero este valor no es completamente normal, y a veces pues vive en una zona de contaminación, etcétera, ¿no? Eso en Corea del Río pasó relativamente hace poco tiempo. Ajá. Que parece que ha habido una zona de especial contaminación y se está estudiando, o se ha estudiado en su momento o en médicos en los hospitales y tal, qué sustancias podían ser que los pacientes no se encontraran bien, ¿no? Muchas veces esos síntomas de estoy cansado, no duermo bien y tal, pues hacen la típica analítica rutinaria y dices, pues yo no veo nada, tiene que estar todo bien. Y no significa que el paciente se lo esté inventando, ¿no? Y entonces, cuando contextualizas un poco ese ambiente, vemos que puede haber determinadas sustancias, como digo, desde microplásticos, metales pesados, bifenoles, etcétera y tal, que sean los originadores de ese malestar general. Y eso hace que mi cuerpo por dentro no funcione bien. Obviamente, eso parece que tiene especialmente importancia cuando incide en personitas que están creciendo, ¿no? En niños, adolescentes, etcétera, porque eso puede también un poco conllevar que se altere esa maduración, ¿vale? También con mujeres embarazadas, ¿no? Porque también obviamente tienen en su interior un bebé, un feto, que al exponerse a ese tipo de sustancias pudieran ya generar algo que pudiera ser más permanente, aunque después quitemos la causa detrás, ¿no? Entonces, pues obviamente, si nos alejamos de los procesados, evitamos un poco esos envoltorios excesivos de plástico, nos aseguramos que el agua que bebemos es de calidad. Yo creo que en Sevilla el agua sí es de calidad, podemos estar tranquilos en ese sentido. Es muy fácil decir quizá pues no vivas en una ciudad contaminada, porque al final vivimos donde podemos. O sea, que probablemente a veces los disruptores endocrinos son unas consecuencias del mundo desarrollado, ¿no? Y claro, alejarse de ellos, desgraciadamente, no es fácil. Pero bueno, ser consciente de que ello existe, pues nos puede ayudar a buscar o intentar compensar con un estilo de vida también más saludable, ¿no? Y quizás sin volvernos locos, ¿no? Pues ir mejorando poco a poco, ¿no? Como dices, pues el tema del agua, siempre y cuando te lo permita tu ambiente, tu contexto, ¿no? En productos, como lo has dicho, los aerosoles y tal, que yo creo que son muchas pequeñas cosas que a lo mejor empiezan a enfermar muy a largo plazo, ¿no? Empiezan a generar grietas, ¿no?, en nuestro cuerpo, que creo que sin volvernos locos, porque también eso genera un estrés del que ahora hablaremos, que tampoco está jugando unas buenas cartas en nuestro cuerpo, pero creo que el aprender de estos disruptores endocrinos, de cómo funcionan y sobre todo dónde nos encontramos en nuestro día a día, pues yo qué sé, un simple desodorante, que hay algunos que tienen aluminio, por ejemplo, pues yo creo que es muy sencillo el cambiar uno por otro, ¿no? Cosas así creo que siempre viene bien, ¿no? Y hablando empezando a hablar de hormonas, creo que hay una hormona que seguro que todo el mundo conoce porque está en auge y está en boca de todos, que es el cortisol, ¿no? El cortisol no seguramente sea como una moneda, ¿no? Tiene dos caras, ¿no? La cara buena y la cara menos buena, ¿no? ¿Cómo funciona el cortisol en el cuerpo a nivel fisiológico? Y después nos meteremos un poco cómo se genera esa inflamación de bajo grado, ese estrés crónico, etcétera. ¿Cómo funciona el cortisol? Bien. Aquí pues haré un poco apología favorable y diré la parte negativa del cortisol, ¿no? El cortisol es una hormona que es vital. O sea, sin cortisol no podríamos vivir, ¿no? El cortisol es el que me hace que, si nos transportamos al pasado, ¿no? Si me viniese un tigre a comer o un león, es el que me despierta mi visión, la que pone en tono mis músculos, la que acelera mi corazón, el que libera glucosa para que yo la pueda combustionar y salir corriendo. ¿Qué ocurre? Es la que en la actualidad, si tengo un examen pasado mañana, pues me hace quedarme estudiando un poquito más tarde, el que me pone un poquitín nervioso y hace sacar mi mejor versión. Es decir, el cortisol es completamente necesario. De hecho, alguien que no fabrique cortisol se muere, ¿vale? Yo recuerdo un médico cuando yo era residente que decía, cuando te venga un paciente muy malo por urgencias y no sepas lo que tiene, pero si el paciente se esté muriendo, que no se vaya para el otro lado sin haber probado por lo menos con un poco de corticoides. Y obviamente como algo empírico de decir, oye, igual esa persona tiene una insuficiencia suprarrenal que se llama, y eso es lo que le tiene tan mal, si no has encontrado otra patología. Entonces, es decir, es vital. ¿Qué ocurre? Que eso está bien de forma puntual, ¿sabes? Cada vez que llega tu madre al cuarto o tu jefe a la oficina, tú das tu mejor versión. Pero si siempre estuvieras supervisándote, si siempre tenemos ese cortisol elevado, al final aparece la mala cara del cortisol, ¿no? Que nos genera debilidad muscular, agotamiento, cansancio e incluso
algo que muchas veces no se conoce, influye sobre nuestra manera de comer, ¿vale? El cortisol hace que acumulemos más grasa, sobre todo a nivel abdominal, hace que tengamos más ansiedad, más hambre emocional e incluso más hambre fisiológica, de manera que no pueda reprimirme. Y seguro que muchos de nosotros hemos percibido en nuestro propio cuerpo que después de un día muy duro, muy estresante o como de malas noticias, llegamos a casa y tomamos determinadas decisiones que no son las más adecuadas, a pesar de que obviamente a lo mejor por la mañana descansados y frescos sí sabíamos que no queríamos consumir determinadas cosas, pero a veces tenemos esa necesidad de menor capacidad de control y en parte eso está influido por un nivel de cortisol mantenido, ¿no? Y estas consecuencias que nos comentan, ¿no? De la ansiedad, de la acumulación de grasa, del déficit, por ejemplo, que también he estado leyendo algún estudio científico que hablaba de exceso de cortisol mantenido y dificultad a la hora de ganancia de tono muscular, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, ¿es por un mecanismo de supervivencia o es porque está generando errores o mutaciones en algún tipo de ámbito? Porque es verdad que yo te hablo de la completa inconsciencia, pero tengo la sensación de que mucho está relacionado con la biología, ¿no? Con esa llamada del gen, ¿no? De decir, ostras, pues si yo estoy estresado voy a acumular la mayor grasa posible para intentar sobrevivir y esto puede provocar diferentes patologías en la sociedad moderna, ¿no? ¿El cortisol actúa por efecto genético o cómo funciona esto? Es que no me queda claro por qué estas consecuencias son así y no son las contrarias, por ejemplo. Porque a lo mejor el cortisol no produce una disminución de grasa y produce un aumento del mantenimiento, del almacenamiento de grasa. Tenemos que entender que el cortisol en principio está diseñado para actuar de forma puntual. Si funciona de forma continua, mi cuerpo no está acostumbrado a someterse a tal presión. Y eso probablemente nos ha llevado al estilo de vida actual. O sea, hay un libro que recomiendo que se llama Las cebras no tienen úlceras, ¿vale? Me lo estoy leyendo ahora, casualmente. Que un poco habla de que como una cebra en medio de la sabana, ¿no? Pues vive tranquilamente sabiendo que tiene leones alrededor. No libera cortisol, salvo que vea que ese león se acerca. Obviamente, si no, viviría completamente estresada, constantemente sabiendo que puede morir en cualquier momento y le aparecerían las consecuencias del cortisol. Úlceras digestivas, engordaría, se sentiría débil, perdería masa muscular y probablemente incluso fallecería antes de que el león se la comiera, ¿no? O el león se volvería un carroñero después. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sabido adaptarse. Nuestro organismo no ha sabido adaptarse y obviamente sufrimos las consecuencias. Aunque me aleje un momentín, pero creo que es un ejemplo muy divertido, bueno, no sé si la palabra es divertido, pero curioso, por ejemplo, en el mundo del deporte, ¿no? Ajá. En los deportistas de élite, cuando tú entrenas a una capacidad adecuada, tú liberas testosterona de forma fisiológica que te hace aumentar tu rendimiento. Si tú entrenas por encima de tus posibilidades, estás estresándote. Estás haciendo algo por encima de lo que tu cuerpo es capaz de asimilar, descansar con el descanso nocturno, asimilar con tu alimentación y empiezas a liberar cortisol. Bueno, pues deportistas de élite, o no tan élite incluso, se piden analíticas para ir midiendo el cortisol y la testosterona. En el momento que un deportista, ese balance, gane el cortisol, a ese deportista hay que pararlo. Hay que frenarlo. Porque las probabilidades de una lesión muscular son esas. Entonces, cuando vemos un partido de fútbol, le digo, para que sea futbolista, ¿cómo que no pone a Messi si es el mejor futbolista del mundo y tal? A lo mejor tiene esos niveles de cortisol alto y la probabilidad de lesión en ese partido es muy alta. Nosotros, obviamente, como usuarios, como aficionados, no entendemos qué hay detrás de una toma de decisión, pero muchas veces hay un sobreentrenamiento, un mal descanso, una mala alimentación, o a lo mejor una sobrecarga de entrenamiento de partido que hacen que ese deportista tenga que reducir esa carga de estrés. Y, bueno, obviamente en población general no vamos midiendo cortisoles toda la semana, pero bueno, en deportes donde se juega mucho dinero, obviamente eso también se monitoriza. Entonces tenemos que entender que el cortisol es bueno a corto plazo, mi cuerpo así lo agradece, pero si las circunstancias me hacen estar expuesto a niveles altos de cortisol o incluso a tratamientos farmacológicos. O sea, el cortisol se fabrica en fármacos y es muy bueno para muchas enfermedades porque baja la inflamación, disminuye el dolor, etcétera, pero tiene esas consecuencias negativas. Entonces, mi cuerpo no sabe manejar. Tenemos que hacer todo lo posible en cuanto a mi alimentación. El ejercicio ayuda a reducir los niveles de cortisol. Dormir bien o intentarlo ayuda a reducir los niveles de cortisol, porque si no, mi cuerpo se aturulla de tanto cortisol y empieza a enfermar. Es muy interesante lo que has dicho de esa, digamos, esa carga óptima, ¿no? de cortisol, que si te estás pasando por arriba o por abajo genera consecuencias tanto por un lado como por otro. A mí me pasa muchas veces en pacientes que acuden, ¿no? Que a lo mejor hacen, pues yo qué sé, 6 días a la semana ejercicio, ¿no? Y ejercicios de alta intensidad.
Y a lo mejor esa persona viene con problemas personales, problemas sociales, problemas laborales que hace que tenga un estrés hipermantenido, a lo mejor tenga un niño pequeño y no esté descansando bien. Y tengo la sensación, y esto lo digo, siempre lo he dicho desde el punto de vista del sentido común, de la lógica, ¿no? Decir, ostras, si tú ya de por sí tienes una carga alta de cortisol en tu día a día, que ahora te vayas a hacer deporte, que todos pensamos que el deporte te viene muy bien para desestresar, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué tipo de ejercicio y a qué intensidades, ¿no? Porque a lo mejor te metes ahora a una sesión de aeros, 45 minutos, donde acabas extenuado, y mi sensación, mi lógica, que a lo mejor estoy equivocado, me dice... es que a lo mejor estás todavía apretando un poco más la tuerca, y si encima eso es a las 9 de la noche y hace que te lleves hasta las 2 de la mañana con los ojos así y empieces a acumular, tengo sensación que es muy importante manejar esa carga óptima, y es muy complicado de hacerlo, ¿no? Porque ¿cómo le dices tú a un paciente, oye, tienes que frenar, o tienes que saber cuándo frenar? ¿Cuáles son los síntomas más habituales en ese exceso de cortisol mantenido un poco en el tiempo? Bueno, también ha sido muy interesante lo que has dicho, porque es cierto que el deporte, por supuesto, tiene múltiples beneficios, pero parece que en la cultura actual hacer cualquier deporte, al final parece que tengo que acabar una maratón, tengo que hacer un Iron, tengo que meterme en CrossFit 5 días a la semana. O sea, el deporte también necesita ser progresivo, claro, adaptar mi tiempo a mi capacidad física, o si no se vuelve un problema también, ¿no? Claro. Es decir, un trabajo forzoso de alguna manera, ¿no? Que lo haga por placer. Y bueno, quizá eso va más relacionado, ¿no?, con el tipo de cultura que tenemos ahora de ser súper mega productivo, de tener siempre objetivos, sí, incluso en nuestros ratos de ocio, ¿no? Pero bueno, eso es una crítica abierta a la reflexión de cada uno, ¿no? Y volviendo un poquito a la pregunta, ¿no? Los síntomas que nos puede dar el cortisol elevado habitualmente suelen ser agotamiento, ¿vale? Los pacientes habitualmente lo que te describen es que se encuentran muy cansados, ¿vale? Incluso a veces con ansiedad, con sensación de irritabilidad, ¿vale? A veces puede dar incluso síntomas depresivos. Todos estos síntomas los conocemos porque obviamente también hay enfermedades que se caracterizan por producir más cortisol. Habitualmente en estos casos son tumores, o sea que eso es tremendamente raro, ¿no? Sí. Que aumenta la producción de cortisol. Entonces el paciente pues está descrito que tengan depresión, tengan dolores musculares, se sientan hinchados. Además, típicamente cuando se sienten hinchados, han ganado peso, suele ser pues obesidad a nivel del abdomen, o sea, no engordan del culete o de las piernas, y luego también la cara con luna llena, que se le llama así como redondita, y ya cuando hablamos de casos muy muy exagerados, pero como digo, patológicos, también le llaman que le sale una jiba aquí en la espalda, e incluso estrías en el abdomen, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de un estrés mantenido, pero a consecuencia de nuestro entorno, nunca llega a esos niveles, pero sí ese cansancio, ese dolor muscular, esa fatiga, esa sensación de intranquilidad, e incluso de depresión o ánimo triste, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Sobre todo hacerle ver a la persona que no está, que a lo mejor un arquitecto, un ingeniero o una ama de casa, lo que sea, el hacerle ver un poco, comprender la salud desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Porque además creo que tengo la sensación de que como sociedad sanitaria tendemos a simplificar mucho las cosas, ¿no? Siempre comento que para explicarle un concepto a un paciente tenemos que simplificar las cosas para que él lo entienda, pero eso no significa que sea una cosa simple. Es dentro de un ambiente muy complejo que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, a mí me vienen, pues por la profesión que me dedico, me vienen muchísimas personas con la típica contractura crónica. Me duele mucho siempre el cuello, o me duele mucho siempre las lumbares. Y es muy difícil hacerle ver que a lo mejor le estamos echando la culpa al colchón, ¿no? O le estamos echando la culpa a una postura mantenida o un movimiento específico de haber cogido las bolsas del suelo, pero que a lo mejor ese músculo ya tiene un exceso de tensión, y hablo de tensión no de tensión muscular, sino de tensión de estrés, ¿no?, mantenido en el tiempo, ¿no? Y es tremendamente complicado generar esa educación para la salud de, oye, que la alimentación importa, oye, que el sueño importa, oye, que el ejercicio importa para tu dolor de cuello, ¿no? Es tremendamente complicado. Sí, perdón, Alfonso. Sí, cuéntame. Creo que eso es muy importante. Creo que es un poco intrínseco al ser humano, ¿no? Decir, oye, si hay algún factor puntual que yo pueda corregir y sea fácil, siempre voy a querer agarrarme a él, ¿no? Claro. Eso pasa con la alimentación, pasa con la obesidad, pasa con el cortisol, ¿no? Que cada vez hay más de moda suplementos y cosas para intentar bajarlo, sin realmente asumir que puede haber otras causas
muchos más fáciles de entender, pero como no podemos modificarla probablemente porque están intrínsecas pues a que soy papá de varios niños, claro, o que tengo un horario de trabajo y tal, entonces como que cuesta mucho más trabajo. De verdad, nosotros en la consulta en alguna ocasión, incluso nuestra psicóloga, nuestra compañera que trabaja en la unidad de obesidad, ha recomendado, quizá parece un poco fuerte esto, pero dejar a su pareja o cambiar de trabajo. Porque realmente era el origen de esta enfermedad. Muchas de las enfermedades digestivas que acuden a consulta de los digestivos, de los especialistas en digestivos, compañero mío que es excelente en patología funcional que le llama, que son diarrea, estreñimientos, dolores de tripa, etcétera, que después no tienen ninguna enfermedad clara de base cuando se hacen analíticas, endoscopias, etcétera y tal. Lo que hay es un estilo de vida que lleva a esa persona a eso. ¿Qué ocurre? Que entiendo que es muy difícil cambiar esa base, pero como tú bien dices antes, eso es lo que lo origina en el mundo occidental, pues te diría casi el 60-70% de las patologías que tenemos. Y yo creo que todos los que trabajamos en el mundo de la sanidad, siempre con muchísimo respeto y no dando lecciones, pero sí haciendo reflexionar al paciente, oye, ¿usted cree que trabaje 14 horas diarias, que esté presionado y tal, puede estar contribuyendo en esto? Porque a lo mejor lo que estamos intentando es, bueno, quitar con una terapia manual algo que es una tirita. Y para un profesional dice, oye, pues no me va a faltar trabajo, pero realmente no estamos dándole un buen diagnóstico o un buen tratamiento al paciente si no tratamos lo anterior, ¿no? Y también ocurre en nuestra consulta con mucha frecuencia. Podemos poner un fármaco, podemos poner un suplemento, pero realmente eso no es el tratamiento en sí. Esto es para intentar paliar un poco la base, que bueno, que desgraciadamente en algunos casos no es modificable, ¿no? Es muy interesante, sobre todo porque creo que la información que se le da al paciente a esa persona le da seguridad, independientemente de que pueda modificar o no la causa, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy cercano en mi hermana. Mi hermana tiene un niño de 3 años, ¿no? Y me acuerdo que ella, pues, no me gusta la palabra padece, porque parece que es para toda la vida, pero tiene siempre muchos dolores lumbares de estos que se queda ahí bloqueada y realmente no tiene ninguna patología estructural, no tiene ninguna fractura vertebral ni nada que se lo provoque, ¿no? Pero cuando el niño tenía 1 año, más o menos, empezó a tener lumbalgia de repetición, ¿no? Y a lo mejor en 3 meses pues tuvo 3. Y me preguntó, me dice, Alfonso, dice, hostia, si es que sigo haciendo deporte y tal, y es que ahora no sé por qué se me acumulan las lumbalgias, ¿no? Y le dije, Gloria, mira 1 año hacia atrás. ¿En qué ha cambiado tu día a día? ¿Duermes? Infinitamente peor. Seguramente tu alimentación, por ese cansancio, también estás empezando a tomar decisiones que a lo mejor hace 2 años no tomabas. Te mueves menos. ¿Por qué? Porque haces menos deporte, tienes menos tiempo, etc. Eso a largo plazo genera una serie de consecuencias leves, aunque son incapacitantes, pero son leves, no es una patología grave. Pero sí, aunque no pueda modificarlo, porque ella no puede volver 2 años atrás y no tener niño, ¿no? Pero creo que le genera cierta seguridad el decir, ostras, vale, pues tiene sentido lo que me está ocurriendo, ¿no? Y muchas veces, aunque la persona no pueda cambiar de trabajo por su situación económica o no pueda cambiar a sus hijos porque ya los tiene, creo que es importante esa información para que esa persona elimine su incertidumbre, ¿no? De qué me estará pasando. Y muchas veces es pues simplemente que estás preocupado porque tu hijo va a estudiar un MIR y está hasta arriba y tú te preocupas por ese hijo, ¿no? Y te aparecen más migrañas y te aparecen más tensión muscular, etcétera, ¿no? Creo que tenemos un papel fundamental los profesionales sanitarios en eliminar incertidumbre, porque seguramente uno de los grandes factores con los que viene la persona a consulta es miedo. Decir, oye, ¿por qué me está pasando esto, no? Y ahora vamos a meternos en uno de los caballos de batalla que tú tienes en consulta, que es la obesidad, ¿no? Te doy una serie de datos, aunque tú también te lo tengas, pero para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando. Según la OMS, en 2016 había 650 millones de adultos con obesidad y para 2030 se estiman más de 1.000 millones, que dentro del primer mundo es como una quinta parte. Y hablo del primer mundo porque seguramente si nos vamos al tercer mundo la vida es muy diferente, ¿no? Y las causas seguramente sean muy diferentes, ¿no? Según la encuesta europea de salud, en España un 54% de la población tiene exceso de peso. Y de ese 54, un 16% obesidad. Y si nos vamos a la obesidad infantil, que creo que es uno de los grandes caballos de batalla en el siglo XXI, un 40% de niños entre 6 y 9 años tiene exceso de peso. ¿Qué es la obesidad? Buena pregunta. La obesidad es una enfermedad crónica que acompaña al paciente durante muchos años. Es una enfermedad recidivante. Todos hemos escuchado a pacientes que ganan y pierden peso. Y es una enfermedad que tiene múltiples factores que la originan. Y en esos factores destacaría nuevamente lo que hemos hablado al principio de la entrevista, que son causas que te predisponen a ello. Y
entraremos antropológicamente un poco qué puede estar detrás de eso. Y después, obviamente, factores favorecedores, ¿no? Y eso es lo que explica muchas veces pues esa disparidad de prevalencias, ¿no? En diferentes regiones del mundo, ¿no? Es decir, yo nazco con una predisposición a desarrollar esa obesidad y en función de cómo mi entorno me ayude a ello, lo acabo desarrollando o no. Y como tú bien dices, no es casualidad que 2 de cada 3 españoles, en torno al 60%, tengan algún grado de sobrepeso, ¿no? Y en torno a ese 20% ya un nivel de obesidad que se considera peligroso para la salud, ¿no? Para morirte antes o para desarrollar en enfermedades, ¿no? Tenemos que entender que en esas causas predisponentes el paciente no las elige, sino que las trae de fábrica. Y aquí nos podemos ir un poquito a miles de años atrás, ¿no? Cuando vivíamos en un entorno mucho más básico, ¿no? Donde la comida no estaba disponible, no tenía 5 supermercados en mi manzana, ¿no? Entonces, el tener siempre hambre o el poder tener hambre para acumular esa energía tenía sentido, para acumular un exceso de energía que en caso de enfermedad, de hibernación o de falta de alimento yo pueda seguir viviendo, reproducirme y prolongar la especie. Y luego, lo que yo comía en esa época, yo obviamente no, lo que se comía en aquella época eran alimentos de mucha menos densidad energética, es decir, alimentos que el volumen no tiene tantas calorías. Por eso también tenemos un tamaño de estómago probablemente que alberga o cabe suficiente cantidad de comida para aquel momento, ¿no? Para que si me toca alimentar solamente de hierba, de fruta o de lo que sea, adquirir esa energía que tengo, ¿no? Esos genes son de hace, no quiero decir una cifra porque igual me lío con miles de años, pero esos son muy parecidos a los que tenemos a día de hoy, ¿vale? Y probablemente hoy somos los hijos de aquellos seres humanos. ¿Qué ocurre? Quien más han conservado esa capacidad de almacenar energía, de tener más apetito, de no saciarse, tomamos más grandes, cuando cambiamos todo su entorno y tenemos disponibilidad infinita de alimentos y alimentos que encima disparan mucho más ese deseo por la comida, y eso lo hemos creado el ser humano, ¿no? Con los azúcares, con los procesados, con el glutamato, etcétera y tal, pues desarrollamos esa enfermedad. ¿Qué ocurre? Esa enfermedad, hemos dicho que es una enfermedad crónica que puede ocurrir a lo largo del tiempo, y hay un momento en el que parece que puede llegar a ser irreversible, ¿vale? Nosotros, cuando vamos acumulando esa energía, y si me pongo muy técnico me avisa, nosotros vamos asimilando ese exceso de energía y vamos almacenándolo en forma de grasa. Unas células que se llaman adipocitos, que es la célula grasa, ¿no? Esa célula grasa al principio lo que hace es multiplicarse. Eso se llama hiperplasia. Y vamos acumulando células, gotitas de grasa dentro de esa célula. Hay un momento en el que mi cuerpo no es capaz de almacenar más grasa. Habitualmente, si lo hace de forma correcta, lo hace debajo de la piel, tejido subcutáneo. ¿Vale? Llega un momento en el que ya no me cabe más grasa debajo de la piel. Empiezo a acumularlo dentro del abdomen, a nivel visceral, y se me empieza a pegar en el hígado, en el corazón, en el páncreas, y ahí esas células no saben crecer bien. Entonces empiezan a no multiplicarse, sino a hipertrofiarse, a hacerse más grandes. Cuando se hacen más grandes, ya no caben bien, ya empiezan a liberar sustancias que son inflamatorias, empiezan algunas de ellas a morirse, ese tejido se fibrosa. Ese punto es el que se llama técnicamente, o incluso cuando ya se ha, digamos, distribuido a nivel visceral, en inglés le llaman nivel de rebosamiento o spillover, ¿vale? La teoría de la expansibilidad de la grasa. Llega un momento en el que no se puede expander más. Entonces esa función de almacenar energía para por si acaso me hace falta un día que no pueda comer o una época o tengo una enfermedad, se vuelve irreversible, ¿vale? Esa sustancia empieza, ese tejido adiposo disfuncional que libera una sustancia que es la que enlazamos con ese concepto de inflamación crónica, son porque ese tejido adiposo, que no solamente es una bolsita llena de lípidos o de grasa, sino que ya empieza a liberar sustancias que a mi páncreas no le sientan bien, que a mi corazón no le sientan bien, que a mi presión arterial no le sientan bien. Entonces empezamos a enfermar. Ese momento es lo que se considera realmente una situación de enfermedad, donde en muchos casos eso ya es irreversible, ¿vale? Y eso, sobre todo si ocurre en edades infantiles, hace que esa irreversibilidad sea aún mayor. De ahí que hay un dato que dice, por poner un dato para el público que nos escucha, que si a los 13 años mi niño tiene obesidad o mi niña tiene obesidad, es muy difícil que, aunque ella sea consciente de su problema de salud en el futuro, pueda revertirlo por sí misma, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos que poner súper esfuerzo en intentar prevenir esa obesidad infantil. Has hablado de esos factores genéticos o de esa
del porqué, ¿no? De muchas veces, por lo mejor, de la ansiedad que se puede tener por comer, ¿no? Si puede haber a lo mejor algún gen, ¿no? que influye, etcétera. Sin embargo, me pongo un poco como abogado del diablo, ¿vale? Sin embargo, mi padre tiene 73 años, ¿no? Y yo veo fotos de mi padre cuando era relativamente joven, ¿vale? Y tú veías siempre un entorno, y lo podemos ver en películas, un entorno de personas muy delgadas. De hecho, seguramente si existiera un endocrino en esa época, las patologías por las que se vendrían serían por la contraria, ¿no? Por una desnutrición que produce pues exceso de delgadez, raquitismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, 50 años más tarde o 60 años más tarde, que es un parpadeo evolutivo, ¿no? O menos que eso, no es nada, le hemos dado la vuelta a las patologías que vienen a la consulta de un endocrino, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que el factor epigenético, el factor estilo de vida, es importantísimo, ¿no? Pues esta triple pata, ¿no? Esta mesa de 3 patas de alimentación, ejercicio, sueño, sobre todo, y habrá otras muchas variantes, creo que se antoja fundamental, ¿no? Y te quería preguntar un poco por las causas, cuáles son las principales causas, eliminando el factor genético. Cuéntame un poco cuáles son las causas más frecuentes de que un niño de 6, 7, 8 años, 9 años tenga obesidad, o de una persona adulta incluso. Sí, no, está claro que, digamos que en esa predisposición que decimos que podemos traer de fábrica, ¿no? O incluso precediendo de nuestros antepasados, y que en algunas personas es cierto que está más potenciada que en otras, incluso puede haber alteraciones genéticas o epigenéticas que las potencien, ¿no? Donde ese apetito sea mayor, etcétera. Pero bueno, lo que está claro es que para la tasa de obesidad que tenemos actualmente, los factores principales son el sedentarismo, son el mal descanso nocturno, que sabemos que altera las hormonas que controlan el apetito, y por supuesto lo que comemos, ¿vale? Que una porción pequeña de un alimento pueda contener 500 calorías, eso es una aberración para cómo está diseñado mi organismo. Por tanto, los alimentos ultraprocesados, ricos en sal, en azúcares, en grasa, obviamente esas 3 pilares, falta de sueño, inactividad y alimentación, son lo que dispara la tasa. Y por supuesto que probablemente tu padre le cante más la vida que tiene ahora que la que tenía hace unos años, hace muchos años, donde pues probablemente estaba mucho más agotado, necesitaba esforzarse mucho más para tener una buena calidad de vida, pero porque sus genes agradecen la abundancia de ahora. Claro. En aquel momento es que no tenía otra opción, pero eso no significa que ahora él pueda tan fácilmente cambiar, ¿no? Y probablemente él no quiera volver a lo de antes, claro, ni sea deseable, porque también es cierto que nos moríamos antes, había otras enfermedades, etcétera y tal. Pero que sí es cierto que muchas de las cosas que ha acompañado la evolución, la industrialización y el desarrollo, obviamente no son todo positivos. Cuando cuentas que la falta de sueño o la mala calidad del sueño produce una disrupción a nivel pues de este deseo por comer, seguramente por comida más ultraprocesada, más palatable, etcétera, ¿qué ocurre a nivel fisiológico cuando tú te levantas después de una noche malísima? ¿Por qué tienes más deseo de comer cosas más ultraprocesadas, peores? Bien, pues vuelvo a ampliar un poco el foco, ¿sí? ¿Vale? Porque yo creo que esto es interesante y cuando lo cuento con mis pacientes, pues la verdad es que lo agradecen porque es como también muy, muy interesante. Tenemos que entender cómo funciona nuestro control del hambre, ¿no? Digamos que en el cerebro tenemos como 3 regiones que se encargan de intentar regular lo que voy comiendo, ¿no? Hay una región que está en el hipotálamo. El hipotálamo es una región que tenemos muy cerquita de esa hipófisis que decíamos que teníamos antes, ¿no? Pues un poco detrás de los ojos, detrás del cerebro y tal. En el hipotálamo está lo que se llama el centro homeostático del hambre. Este es el que censa si tengo suficiente cantidad de energía almacenada o no la tengo. Por sentido común, si tengo poca energía, disparará un deseo por la comida. Y si tengo mucha energía almacenada, pues me inhibirá o me hará decir, no gastes energía ahora en cazar o en ir al supermercado porque tenemos calorías almacenadas, ¿no? Este centro está muy regulado por hormonas que vienen de todas partes del cuerpo, ¿no? Las más conocidas, una que se llama leptina, que se fabrica en la grasa. De hecho, cuando tengo menos grasa, fabrico menos leptina porque se fabrica ahí dentro. Entonces me llega menos leptina al hipotálamo y tengo menos inhibición del hambre. Por lo tanto, a menor peso, menos inhibición del hambre, tengo más ganas de comer. Como almaceno energía, crece el tejido adiposo, tengo más leptina y la leptina inhibiría mi hambre. Sería un poco el circuito si funcionara bien, ¿no? Sano, ¿no? Sano, correcto. Vale. Luego, yo como, mi estómago se llena, los alimentos se procesan, pasan por el aparato digestivo y mis células del intestino liberan una hormona que se llama GLP-1. Llega a mi cerebro, a mi hipotálamo y dice, oye, aquí hay comida, deje usted de comer.
inhibe el apetito, dejo de comer. ¿Vale? Y el GLP-1 está muy de moda, no sé si después saldrá esta pregunta. Sí, saldrá. ¿Vale? Otra también se llama GIP, que participa a nivel muy parecido. Otra se llama insulina. Cuando como alimento, libero insulina e inhibo el apetito. ¿Vale? Es decir, hay infinidad de hormonas que se liberan, esos mensajeros que decíamos silenciosos a nivel de mi cuerpo, que me hacen inhibir el apetito. ¿Vale? Luego hay otra, por ejemplo, que lo que hace esto es lo contrario, es darme hambre. Cuando yo llevo muchas horas sin comer y mi estómago está vacío, la curvatura mayor de mi estómago, se llama fundus, ahí libera una hormona que se llama grelina. Y la grelina lo que hace mi cerebro es decir, oye, aquí no tengo nada, busca comida, entonces nos da hambre. Eso sería el centro homeostático. ¿Vale? Esa grelina, por ejemplo, cuando duermo mal, parece que se libera en mayor cantidad. ¿Vale? Sería una de las justificaciones. De hecho, un tipo de cirugía de la obesidad consiste en lo que se llama manga gástrica o sling gástrico, en cortar el estómago para quitar del cuerpo esa zona donde se fabrica la grelina. Si yo tengo un estómago pequeñito, obviamente, físicamente cabe menos comida, pero además no tengo una región donde se fabricaba la grelina. Vale. Por lo tanto, nuestros pacientes perciben automáticamente que menos hambre. Y eso les permite, pues, hacer alimentaciones más restrictivas y perder peso, una cuantía bastante importante. Luego tenemos otro centro súper importante, que es el centro hedónico, que es el centro del placer. ¿Vale? Esto está más relacionado con la dopamina, con los receptores cannabinoides, y está más relacionado sobre todo con los estímulos y nuestras experiencias previas. Si yo recuerdo que cuando estoy con mis amigos me tomaba una pizza, yo puedo incluso desear esa pizza ni antes de verla, ni en saber cómo sabe, etcétera y tal, ¿no? Si yo huelo algo que sé que me resultó agradable porque lo he hecho en varias ocasiones, simplemente el olor me puede empezar a segregar saliva y despertar ese deseo, ¿vale? Y en otras ocasiones ya no solo son estímulos incluso anticipatorios, sino que cuando empiezo a comer está tan rico que no puedo parar, ¿no? Y mucha gente dice, yo no tengo hambre, pero cuando empiece ya no puedo parar, ¿no? Todo está relacionado con el placer, ¿vale? Este placer intentamos inhibirlo con la tercera zona del cerebro, que se llama corteza prefrontal, que la tenemos aquí de frente, ¿no? Entonces, ese digamos que es el control ejecutivo de mi cuerpo. Es la que me dice, oye, yo sé lo que te apetece, pero eso no está bien ahora, ¿vale? Eso cuando me levanto por la mañana fresco, descansado, tengo clarísimo qué es lo que tengo que hacer por delante y qué es legal, qué es ilegal, qué me viene bien, qué no. Pero conforme voy acumulando el cansancio de todo el día, o si no he dormido bien, etcétera, no tengo capacidad ejecutiva, ¿vale? Y tengo desde más irritabilidad y poder discutir con mi pareja, aunque no me gustaría hacerlo, a menor capacidad de inhibir la ingesta de determinados alimentos que yo sé que no son buenos para mí. ¿Vale? Tomas peores decisiones, en definitiva. ¿No? Correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando duermo mal, estoy cansado y ese cansancio también me hace tomar peores decisiones. No es casualidad que muchos pacientes digan, no, yo, sobre todo la ansiedad por la comida la tengo por la tarde-noche. Durante el día no me acuerdo de ella, porque estoy trabajando. Y no es casualidad que ese estrés acumulado, ese cansancio acumulado durante el día, me haga llegar a casa con la sensación de me lo merezco y lo voy a hacer, ¿no? Y también lo saben, obviamente, los medios de publicidad. O sea, claro, porque saben cuándo lanzarnos, cuando estamos más susceptibles a tomar decisiones que a lo mejor no tomaríamos con más tranquilidad o menos impulsividad. El tema de la asociación que has dicho antes, ¿no? De nuestra época adolescente, joven, etcétera, es muy interesante. Pongo una experiencia personal. Yo me acuerdo, uno de los primeros viajes que hice, de hecho creo que fue el primer viaje al salir de España, ¿no? Fue con mi madre y con mi hermana a París, ¿no? Y allí, pues por la calle te encontrabas un montón de puestecitos de crepes de Nutella, ¿no? Y es que lo podría incluso dibujar. Es decir, me acuerdo perfectamente incluso del olor, ¿no? De pasear por allí y decía, ostras, esto es la mejor comida que he probado en mi vida, ¿no? Y todavía, si alguien me pregunta cuál es tu comida favorita, es que la primera que me aparece por la cabeza es esa y me retrotrae inmediatamente a ese momento en París, con mi familia, tomando un crepe de Nutella a gustísimo, ¿no? Entonces, creo que aquí, corrígeme si me equivoco, es tan importante pues esta educación para las familias, cuando tienen niños, ¿no? De las asociaciones que está llevando a cabo ese niño, ¿no? De como premio te doy un bollicao o un helado o cualquier tipo de alimento que pueda generar una asociación futura que está generando, ¿no? Estas cadenas neuronales de asociación, esto es positivo, qué bien, me lo como, ¿no? Entonces, corrígeme si me equivoco, creo que esa educación para la familia alimentaria a nivel infantil creo que es fundamental, sobre todo para reducir también estos datos de obesidad infantil, ¿no? Sí, correcto. O sea, la palabra clave es educación nutricional.
¿vale? Y eso ocurre, quizás a día de hoy tenemos mucha más información, ¿no? Yo obviamente no le voy a reprochar a mi abuela que el domingo cuando iba a verla me diera un huevo Kinder, ¿no? Claro. Porque para ella era como un regalo y tiene un regalito dentro y tal. Pero igual ya me condiciona a que yo de mayor mi necesidad de dulce o de azúcar sea mucho mayor. Es decir, mi abuela, sin saberlo en aquel momento, pues tendría otro nivel cultural o tenía otra información y tal, pues posiblemente, sin querer, lo condicionó determinadas circunstancias. A día de hoy yo creo que tenemos información suficiente para entender que si mi hijo saca buenas notas, no debe ser el día quizás de ir al McDonald's o cualquier otra hamburguesería de comida rápida, o que si te portas bien te dé un caramelo. Claro. Porque generamos esos circuitos que, sobre todo en esa fase de desarrollo que es la del niño, se potencian mucho más. Cuando somos adultos ya tenemos el cuerpo organizado. Pero si tú en un edificio, cuando está en construcción, alteras el pilar, ese edificio ya lo va a arrastrar el resto de su vida. Por lo tanto, es súper importante no incidir ahí, porque probablemente eso después sea, no sé si corregible o no corregible, pero desde luego muy difícil de cambiar o muy costoso de generar en esos circuitos neuronales de la recompensa que, bueno, por cierto, comparten con otras drogas. Lo que pasa es que la alimentación, como decía un compañero mío más mayor del que yo aprendí mucho, decía, hay como 3 grandes placeres en la vida, ¿no? Que es la comida, el dinero y el sexo, pero el que es más fácil de conseguir, nunca decepciona y está mucho más accesible, el más barato, es la comida, y por eso recurrimos a él, obviamente. Quizás otras drogas están peor vistas, tenemos otra conciencia y no las consumimos, pero en cambio la comida, pues podemos recurrir a ella cada vez que queremos, ¿no? Nos rodea. Has hablado antes de esos factores fisiológicos, neurológicos, etcétera, emocionales que influyen, ¿no? En tener ganas o no tener ganas de comer, almacenamiento de grasa, etcétera. Hablemos de medicación, ¿no? Que creo que está ahora muy en boca de todos, ¿no? Estos medicamentos como los Ozempic, el Mounjaro, etcétera, que quizás modifiquen diferentes circuitos, ¿no? Lo primero de todo es cómo funciona un medicamento de este tipo. Bien, si nos vamos un poco a la explicación que hemos dado antes de esas señales, ¿no? Que tenemos en otras partes del cuerpo que informan a mi cerebro de si debe de buscar comida o no debe de buscarla, hemos dicho que hay 2 hormonas a nivel intestinal, una que se llama GLP-1 y otra que se llama GIP, ¿vale? Que son en las que actualmente están basados los fármacos que tenemos disponibles, ¿no? Hay algunos fármacos que están solamente basados en el GLP-1 y otra molécula que está basada en la suma de ambas moléculas, ¿no? Con esto lo que intentamos es imitar el efecto que hacen esas sustancias sobre mi hipotálamo, ¿vale? Generando principalmente un efecto de saciedad precoz, es decir, termino de comer antes porque me siento lleno, aunque la ingesta de comida sea pequeña, tengo menos apetito entre horas porque tengo ya un nivel sostenido de esas hormonas en mi cuerpo, que hemos dicho que en condiciones normales solo lo libero cuando ya tengo el alimento dentro de mi aparato digestivo. Y además, fisiológicamente, la hormona que yo fabrico, lo que tú puedes fabricar, dura escasos minutos. Después se degrada y desaparece. Por lo tanto, por eso cuando termina toda la digestión, ya puedo volver a comer. Claro. Pero si tengo un efecto de una hormona que me dura una semana, como actúan estos medicamentos, pues siempre tengo una situación como de saciedad constante. Y luego el tercero, que también actúa parcialmente en ese centro, ya no tanto homeostático, sino también puede actuar en el centro hedónico, el del placer, de manera que incluso los antojos se han visto que se reducen, ¿de acuerdo? Entonces, nos ayuda a tener un mayor control sobre lo que comemos. ¿Qué ocurre? Esto solo no da buenos resultados. Tiene acompañado una persona motivada, que obviamente quiera hacer actividad física, y que ya que tiene menos apetito, tome buenas decisiones en cuanto, ¿vale? Como menos, pero ¿qué como entonces? Tengo que comer buenos alimentos. Claro. Porque si como poco, de mala calidad, algo de peso perderé, porque al final serán pocas calorías. Pero me voy a encontrar cansado, débil. Nutricionalmente. Estaré desnutrido, correcto. Entonces, es muy importante que tengamos claro que este tipo de medicaciones son muy útiles y han cambiado completamente el paradigma de cómo tratamos la obesidad, porque ayudan a muchas personas que hace 10 años, cuando venían a la consulta, solo podíamos darles recomendaciones de cómo comer mejor, cómo repetir las comidas, cómo hacer deporte, que por supuesto eso sigue estando vigente, pero la dificultad que tenían es poder ejecutarlo. Yo ya me sé la teoría, pero yo no puedo controlar mi deseo por el dulce. Está muy bien, doctor, la dieta que usted me pone, pero yo me quedo con hambre. Entonces, si controlamos el apetito, la adherencia al resto de factores es muy superior. Ahora, quien aspire a perder peso de forma pasiva sin controlar esa base del estilo de vida, probablemente vaya abocado al fracaso. Y una cosa que sí quiero quedar súper clara, son fármacos, requieren receta, requieren supervisión médica y no será el único caso que escuchamos de
pacientes que lo utilizan por sus propios medios, que lo adquieren de manera, no sé cómo, tal, pero eso puede llegar a tener efectos secundarios graves. Al final, un fármaco tiene una parte muy positiva, pero tiene parte negativa. Y si esa parte negativa no ha sido valorada previamente, pues a veces podemos encontrar pues, efectos secundarios, como digo, muy, muy graves. Por lo tanto, al igual que con los antibióticos no tenemos que automedicarnos, con los fármacos para la pérdida de peso tampoco deberíamos hacerlo, porque nos vamos a cargar un muy prometedor tratamiento o familia terapéutica, porque la investigación en este campo es muy, muy amplia, si no se maneja bien. Por lo tanto, obviamente yo creo que los médicos deberíamos tenerlo eso intrínseco en el ADN, pero también a los pacientes que no busquen como una manera rápida de perder peso, sino lo ven de una manera mucho más amplia. Si alguien quiere aprender inglés, sabe que con un cursillo de un mes podrá llevarse algunas nociones, pero que aprender un idioma requiere tiempo, ¿vale? Paso a paso, asentar cosas y que sean sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, un poco generar esa conciencia, que son fármacos muy buenos, pero hay que hacerlo en un contexto y siempre acompañado de un abordaje multidisciplinar o de esos factores que hemos dicho que son tan importantes. De hecho, yo creo que uno de los efectos secundarios más potentes, independientemente de los que produce a nivel interno, ¿no? Fisiológico, creo que uno de los efectos secundarios más potentes es, si no hay una buena educación sanitaria, como hemos dicho antes, el darle una herramienta fácil a la persona, ¿no? El simplificar las cosas, tómate una pastillita y se acabó tu problema, ¿no? Entonces creo que ese tratamiento pasivo, como puede ser una medicación, versus un tratamiento activo, que bajo mi punto de vista tiene que ser el núcleo, ¿no? del tratamiento, ¿no? Pues esa alimentación, ejercicio, movimiento, sueño, etcétera. Creo que es muy peligroso, ¿no? Pasa lo mismo como te duele la cabeza, ¿no? Pues tómate un paracetamol y se acabó, ¿no? Pues creo que a largo plazo se está volviendo a producir en la sociedad un facilitador tan extremo que genera una relajación por parte de la persona, ¿no? Si no hay un buen profesional sanitario que lo monitorice, que lleve un progreso y que lo incentive a, oye, tú necesitas tomarte esto, pero al igual también necesitas seguir mejorando tu salud emocional para trabajar la ansiedad por la comida, tu ejercicio, tu alimentación. Creo que eso es fundamental y a mí me parece como el efecto secundario más difícil, ¿no? Yo tengo pacientes, por ejemplo, llevándolo un poco a mi terreno, que por un dolor muscular se toman un relajante muscular, ¿no? Todas las noches. ¡Ostras! Eso está generando, por supuesto, efectos secundarios en tu cuerpo, porque ninguna cosa que tú te metas en el cuerpo es inocua, ¿no? Pero sobre todo es el no hago nada porque sé que teniendo esto ya se me relaja el cuello solo, ¿no? Ostras, pero espérate, ¿por qué no haces un poco de movimiento? ¿Por qué no haces unos estiramientos? ¿Por qué no te mueves, no? Y creo que yo lo primero que me llevo, seguramente tú desde el punto de vista profesional veas como una herramienta hiperútil, y seguramente lo sea, ¿no? Pero yo lo primero que me llevo es cuidado, ¿no? Le estamos dando otra vez una herramienta a la persona muy fácil, ¿no? Y a lo mejor eso lo hace que se relaje, ¿no? ¿Eso ocurre en clínica? Bueno, yo creo que estamos probablemente todos concienciados de ello, ¿vale? Y 100% de acuerdo, ¿vale? Yo haría una reflexión un poquito más amplia, ¿no? Uno, ¿cómo es el comportamiento del ser humano, ¿no? Y me alejo un poquitín también más. En cuanto al cambio climático, ¿no? Sabemos que la contaminación con los combustibles fósiles deberíamos solucionarla por un medio, pero estamos intentando solucionarlo con coches eléctricos. Pero no quiero dejar de consumir combustibles fósiles, ¿no? ¿Hacia dónde va la comodidad? ¿Qué cosas podemos cambiar o no? ¿Qué es realista utilizar o no? Eso, algo que no tiene nada que ver con la salud, ¿no? Has hecho una crítica, y estoy muy de acuerdo, con no duermo y me tomo un relajante muscular o me tomo un hipnótico para dormir, ¿no? Si esa persona realmente puede cambiar su contexto, lo que está claro es que no puede dormir y eso tiene también unas consecuencias para su salud, ¿no? La persona tiene una contractura, pero su trabajo es forzoso o es albañil y no puede modificarlo, entonces le criticamos por... No lo sé, un poco. El paciente tiene colesterol alto, se toma una pastilla y lo criticamos cada vez que se toma un poco de queso curado o chacina. ¿Hasta qué punto? Una persona tiene diabetes, que está muy relacionada con la obesidad, ya veremos, y ponemos unos fármacos que además están financiados para que controlen esa diabetes, pero no criticamos tanto cuando no comen bien. En cambio, el estigma que recae sobre la obesidad es mucho mayor, ¿vale? Y eso sí me gustaría dejarlo claro. Por supuesto que no apoyo el uso indiscriminado de estos fármacos si no tienen una supervisión, un paciente motivado que quiera también corregir todo lo demás. Pero existen muchos casos de obesidad donde ya han intentado infinitas veces hacerlo, pero existe un síntoma que es el hambre,
que es el deseo por la comida, o unas circunstancias donde es irreversible. A veces me parece tremendamente injusto por parte de algunos compañeros, incluso médicos, cuando le dicen, pero usted lo que tiene que hacer es moverse más y comer menos. Volvemos a simplificar la cosa. Exactamente. Y ese refrán del menos plato y más zapato es tremendamente y hace muchísimo daño a las personas con obesidad. Porque dentro de esa patología tenemos pacientes que con 100 kilos caminar es perjudicial para sus articulaciones. Claro. Una persona que tiene una artrosis de rodilla y le duele o tiene una fascitis plantar, tú dile que ande. ¿Cuánto va a andar? ¿15 minutos? 15 minutos, ¿qué repercusión tiene para la salud? Siendo coherente, cero. O sea, yo tengo una paciente que una vez me vino súper ilusionado mandándome una fotografía de la cinta del gimnasio y ha quemado 37 calorías en 45 minutos andando. Eso no te va a sacar de la obesidad. Una cosa es la prevención, otra cosa es el tratamiento. Cuando alguien tiene la obesidad, probablemente salir de ahí no va a ser fácil. Obviamente que cada caso. No podemos buscar que con una cirugía o un tratamiento, si no podemos ayudarle en otro contexto, vaya a solucionar su problema. Si no, ahí simplemente estaremos poniendo un parche, que es para que duerma, para que no le duela, sin ir al origen. Pero tenemos que ser tan críticos o no tan críticos, igual que hacemos con otras enfermedades. Y a la obesidad se le señala mucho más. Mira que es un tratamiento que encima el paciente se lo paga, que el paciente ha sufrido el estigma de otros profesionales, viene con vergüenza a la consulta porque no sabe si le vas a decir, pues come menos y muévete más, salvo que ya te conozca un poquito o tenga alguna referencia y tal. Entonces, lo que sufre el paciente con obesidad no lo sufre ninguna otra patología, ¿vale? Entonces, creo que estamos de acuerdo en la primera parte, pero también me gustaría que tuviéramos esa comprensión y esa empatía con el paciente que tiene obesidad y que sepamos que es el primero que no quiere medicalizarse, no quiere tener esa enfermedad, ¿no? Entonces, que tenga un poco esa sensibilidad también, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo y creo que es muy importante decirlo en esta plataforma que tenemos. Mira, hemos hablado ahora o has tocado el nombre, ¿no?, de diabetes, ¿no? Entonces creo que es otra de las patologías. Además hay diferencia, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, que ahora pasaremos a describir y a reflexionar sobre ellas. Otro estudio de 2011, que ya ha pasado un tiempo, seguramente sigue avanzando, pero habla de que el 80% de personas con diabetes, más o menos, tienen también un exceso de peso, sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces están íntimamente relacionadas. Seguramente la obesidad o el exceso de peso sea un factor de riesgo predisponente para la diabetes, ¿no? Y además tengo más datos. La Federación Internacional de Diabetes habla de que en el año 2000, en personas adultas de 20 a 79 años, había 150 millones de personas. Ya por el año 2021, 20 años más tarde, se multiplica por 4, 540 millones de personas. El 10% de la población adulta mundial se estima que tiene diabetes. Lo que pasa es que hay un gran porcentaje, que después hablaremos del diagnóstico, que no está diagnosticada. En España, según la Sociedad Española de Diabetes, el 14% de adultos tienen o pueden tener diabetes. Lo que pasa es que hay un alto porcentaje, casi la mitad, un 43%, que no está diagnosticada. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la diabetes y qué diferencias hay entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Bien. Pero te adelanto que parece que no es casualidad, ¿no?, que hayan subido las tasas de obesidad y las tasas de diabetes, ¿no? Y ahora entraremos ahí, ¿no? Pues mira, vamos a empezar, digamos, quizás por la diabetes menos prevalente de las dos, que es la diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 1 es una enfermedad que a quien le toca, ¿vale? Tengo que nacer con cartas, como decíamos antes, pero su origen, de alguna manera, y eso también me gusta muchas veces aclararse a los pacientes, tú no has hecho nada malo en principio para desarrollarla. Tú naces con una predisposición en la cual tu cuerpo fabrica una sustancia o unos anticuerpos. Los anticuerpos son, digamos, nuestras células defensivas que, si hacen bien su trabajo, lo que deberían defendernos contra una gripe, contra un catarro o contra una infección. Pero a veces el cuerpo se equivoca, no está bien hecho, y fabrica anticuerpos contra partes de mi propio cuerpo. Y obviamente eso no está bien. Y eso es lo que se llaman enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, cuando fabrica esos anticuerpos contra determinadas partes de un órgano que tenemos en el abdomen, que se llama páncreas, concretamente unas celulitas que se llaman células beta, que son las que fabrican esa insulina, pues lo atacan. Es un ataque silencioso. Obviamente no me duele la tripa, no me duele la barriga, pero hace que esas células dejen de fabricar insulina, que es esa hormona necesaria para tener los niveles de glucosa adecuadamente en mi sangre, ¿vale? Pues incluso hay personas que saben que tienen esos anticuerpos porque se han hecho alguna analítica especial por algún familiar cercano y a lo mejor nunca desarrollan la enfermedad, ¿vale? ¿Por qué se desarrolla? Eso es otro dilema, ¿no? Parece que puede haber factores relacionados con infecciones víricas previas, ambiente el que vivimos, etcétera, pero de alguna manera no está bajo mi control,
¿vale? Ese tipo de predisposición suele dar la cara, esa diabetes tipo 1, suele dar la cara pues en edades precoces de la vida, habitualmente entre los 8 o 10 años, otra etapa en torno a los 20 años. Son épocas donde es más frecuente que el paciente desarrolle esa enfermedad, ¿vale? Cuando esas células realmente quieren atacar al páncreas, el páncreas deja de fabricar insulina. Al no tener insulina, mis niveles de azúcar se suben muy elevadamente y el paciente empieza a encontrarse mal en el paso de días o de semanas. Esos síntomas suelen ser, pues, como consecuencia de que el azúcar está muy alta en mi sangre. Mi cuerpo intenta eliminarlo a través de la orina. Y dice, oye, si no puedo controlar esa glucosa, tirémosla por orina. Entonces, los pacientes dicen, oye, orino un montón. Y además incluso de noche. Como orino un montón, tengo sed. Entonces el paciente dice, y además tengo una harta de sed últimamente. Y además, como esa glucosa la estoy eliminando y mi cuerpo no la está pudiendo aprovechar para alimentarse, estoy perdiendo peso y mira que estoy comiendo más que antes. Entonces eso es lo que se llama la clínica cardinal, ¿no? Que es orinar mucho, beber mucho y a pesar de que como con normalidad o incluso más, pierdo peso. Si eso no lo cortamos o lo detectamos a tiempo y ponemos el tratamiento adecuado, que es la insulina, el paciente puede empezar a encontrarse mal, con dolor de barriga, vomitar, etcétera, acudir a urgencia, incluso desarrollar una cosa que se llama cetoacidosis y tener que ingresar para estabilizar de alguna manera mi organismo, ¿no? Y en este caso, el tratamiento es insulina inyectable, ¿vale? Hemos dicho que la edad más típica suele ser en torno a los 8 años, en torno a los 20 años, pero también puede aparecer en otras edades de la vida, incluso a veces por encima de los 30, 40 años, incluso en la ancianidad, pero es menos frecuente, ¿vale? El tratamiento, como decimos, es poner insulina y esa insulina, pues, si tenemos algún caso cercano, hemos visto que con unas plumas, unos bolígrafos, me la inyecto para tener una capita de 24 horas en el cuerpo y me inyecto también cuando voy a comer para metabolizar bien los alimentos que voy comiendo. Y eso sería como la base del tratamiento. Pero es cierto que esto ha avanzado muchísimo en los últimos años, sobre todo a nivel tecnológico, y ahora disponemos de una cosa que se llaman bombas de insulina, que lo que hacen es ir infundiendo insulina según lo necesite mi cuerpo. ¿Y cómo lo sé? Porque también el desarrollo tecnológico nos ha prestado unos sensores de glucosa que yo puedo llevar colocados en mi abdomen, en mi brazo, que le van enviando la información constantemente a esa máquina para decirle cómo tengo el nivel de azúcar, como si fuese un coche automático. Es la chapita, ¿no?, que tienen los diabéticos aquí, ¿no? Correcto. ¿Vale? Afortunadamente está financiado en nuestro país y eso me da infinita información. Antiguamente, si conocemos a alguien mayor con diabetes, quizás de más de 10 años de evolución, se tenía que pinchar en el dedo, que era doloroso, mirarse el nivel y tomar una decisión. Pero eso es como ir por la carretera con la luz apagada y de vez en cuando encenderla. Uy, claro. Y tomo una decisión. Ahora tengo una visión de las 24 horas del día. Y encima, lo que se ha desarrollado, digamos que mucho más rápido en los últimos años, es que esa información no la procesa el cerebro del paciente, sino que la procesa esa máquina. Entonces esa máquina dice, uy, pues si está bajita me paro. Y no libero insulina. Por lo tanto, evito que me pueda dar una hipoglucemia. En cambio, cuando me va subiendo, pues la bomba de insulina puede liberar un poquito más de insulina. Todavía no es automática al 100%. El paciente tiene que tomar decisiones, sobre todo cuando come, porque claro, la máquina no tiene ojos, no tiene fotografía y no puede saber qué cantidad de comida voy a comer. Pero bueno, hacia eso va el futuro, hacia que el paciente simplemente llegue conectado a ese dispositivo y junto con la monitorización de la glucosa y el dispositivo, pues vaya encontrando los niveles de glucosa. Entonces la calidad de vida, sobre todo el control de la enfermedad, ha cambiado radicalmente en la última década, ¿vale? Eso sería la diabetes tipo 1. Que antes de que pases a la diabetes tipo 2, que es la más relacionada con los hábitos, te quería comentar, te quería preguntar una cosa, y era, yo tengo uno de mis mejores amigos, diabético tipo 1, desde pues más o menos esa edad, ¿no? 8, 9, 10 años, más o menos, que es cuando le surgió la enfermedad. Tengo un vago recuerdo, pero por eso aprovecho este momento para preguntarte, porque, bueno, él estaba, yo me acuerdo, ¿no?, pinchándose el dedo, viendo con la sangrecita, lo ponía en la pegatinita esta, ¿no?, la aparecía, se pinchaba en función de lo que comía, etcétera, ¿no? Pero creo recordar que en la época adolescente él empezó a hacer muchísimo deporte, tenía una cinta en casa, por ejemplo, ¿no?, y hacía muchísimo ejercicio cardiovascular, se cuidaba muchísimo, ¿no? Y creo recordar, pero que a lo mejor me estoy metiendo un triple y este me está viendo, mi amigo Miguel me está viendo y me dice, yo, tú estás loco, ¿no? Pero que hubo una época en la que ese grado de medicalización, ese grado de inyección de insulina, la controlaba como el deporte. Es decir, que él era capaz de hacer ejercicio y, entre comillas, quemar lo que comía, ¿no?, y que esos picos de glucosa no se generaran corriendo. ¿Eso es posible? ¿Eso se puede hacer? ¿O tengo un recuerdo erróneo? Bueno, hay una parte de verdad y otra parte que igual también tenemos que aclarar. Sentido, nuestro músculo, ¿vale?, sí, es capaz de chupar glucosa de la sangre sin necesidad de tener esa llave que es la insulina, ¿vale? Entonces, por eso el deporte ayuda en muchas ocasiones a nivelar los niveles de azúcar, aunque yo no me haya puesto insulina. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que algo de insulina tiene que haber.
Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce ese ataque autoinmunitario, ¿no?, hacia mi páncreas, a veces ese ataque es progresivo. Se me descompensa la glucosa, pero igual todavía hay una pequeña población de células que siguen fabricando algo de insulina. Entonces puede hacer que esa pequeña capacidad más el ejercicio pues pueda nivelar más o menos los niveles de glucosa. Pero raramente van a estar completísimamente normales. Si ya mi páncreas se ha agotado al 100%, sin nada de insulina, solo con deporte, sería inviable. Y luego también, como matiz, por si nos escuchan pacientes que tienen diabetes tipo 1, y ellos lo habrán experimentado, depende del tipo de deporte. ¿Vale? El deporte que consume bien esa glucosa habitualmente es el deporte aeróbico de baja intensidad. Digamos que ese va progresivamente agotando esos niveles de glucosa y los va reduciendo. Pero en cambio, cuando hago deporte mucho más recortados en el tiempo, pero mucho más explosivos, se produce un efecto contrario. Mi cuerpo se estresa y ese cortisol precisamente produce hiperglucemia y transitoriamente vemos niveles disparatados de glucosa que me dice, pero si he venido del gimnasio, ¿cómo que tengo el azúcar más alta? Me esperaría tenerlo más bajo. Porque o bien el deporte dura mucho tiempo y al final acaba agotándose los niveles de glucosa, o es un deporte de baja intensidad para que yo vea ese descenso de glucosa. Cuando hago deportes de alta intensidad y cortos en el tiempo, no debería esperar una bajada de glucosa, sino todo lo contrario, a veces incluso un pico transitorio como consecuencia de una serie de hormonas que se liberan, adrenalina, cortisol, etcétera, que hacen liberar glucosa desde el hígado y producen lo contrario, hiperglucemia. ¿Y los ejercicios de fuerza? Es que lo tenía apuntado, que ya que hemos sacado el tema del impacto del ejercicio en diabetes. Los ejercicios de fuerza, por ejemplo, hablamos de la alta intensidad, ¿no? De ejercicios muy explosivos, etcétera. Pero si yo voy a hacer al gimnasio, no hago nada de cardio, hago pues mis 30-40 minutos de ejercicio de fuerza mantenido, eso también tiene un impacto, esa contracción muscular también genera una retirada de la glucosa o genera también un pico de glucosa por el estrés. Es muy difícil encontrar esa carga óptima, ¿no? Me imagino. Si hablamos de diabetes tipo 1, probablemente el deporte de fuerza lo que provoque inicialmente es una hiperglucemia. O sea, el paciente cuando llega a su casa tendrá el azúcar alta. Vale. Obviamente, si ha estado 40 minutos trabajando, al final habrá un consumo progresivo y a lo mejor en las próximas horas ese nivel de glucosa va descendiendo. Lo que pasa es que en el deporte de fuerza muchas veces el tiempo eficaz de actividad realmente son pocos minutos, porque claro, hay mucho descanso y todo queda reducido a las pequeñas repeticiones, ¿no? Entonces, cuando observamos, el paciente dice, pues tengo la azúcar alta, me voy a andar. Sí, deporte de baja intensidad prolongado en el tiempo, 30 minutos, 40 minutos, ahí sí puedo ver cómo los niveles de glucosa van bajando, pero cuando es más explosivo, un HIIT, fuerza, explosivo, etcétera, una halterofilia y tal, lo más probable es que encontremos una hiperglucemia. Entonces, de hecho, muchas veces no es fácil controlar la glucosa con determinados deportes. Eso no significa que el deporte en ese caso sea muy bueno para la salud en otras muchas cosas, pero quizá el deporte explosivo en la diabetes tipo 1 a veces descompensa un poquitín transitoriamente a los pacientes y genera un poco de frustración, ¿no? Claro. Pasamos a la diabetes tipo 2. ¿Qué principales diferencias hay con respecto a lo que nos has contado de la tipo 1? Pues esta es la más frecuente, ¿vale? Como ya has comentado, las cifras son apabullantes y además, a diferencia de la otra, no te avisa, ¿vale? En este caso, quitamos el concepto de déficit de insulina, o sea, no produzco insulina, que sería lo que caracteriza a esa diabetes tipo 1, y entramos en una resistencia a la insulina. Así que, digamos, de alguna manera sería el concepto principal de la diabetes tipo 2. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Mi páncreas sí fabrica insulina, pero hay algo que le impide que haga su efecto. Principalmente aquí tenemos como 3 factores. 1, haber nacido con genes que me generen resistencia a la insulina. 2, la edad, que también va haciendo incluso que el páncreas pues, se vaya agotando, ¿no? Como cualquier producto, cualquier máquina, pues con el tiempo va funcionando peor. Pero la principal causa que genera esa resistencia a la insulina es la grasa, es la obesidad. Vale. Por eso, si yo tengo obesidad, tengo unas altas probabilidades de desarrollar una diabetes tipo 2. ¿Vale? ¿Qué ocurre en las primeras fases? Que es como si voy, yo qué sé, caminando por el campo. Yo quiero llegar a ese punto y a tal velocidad. Pues, y ahí como la hierba muy alta. Pues simplemente voy a hacer más esfuerzo para poder llegar, ¿no? Mi páncreas fabricará más insulina para romper esa resistencia o atravesarla y poder que mis niveles de glucosa se normalicen. ¿Qué ocurre? Que si yo siempre voy como a doble de revolución, al final me agoto. Entonces, en esa primera etapa de la diabetes tipo 2 es, primero, completamente asintomática e incluso con las analíticas salen completamente normal. Cuando ya mi páncreas se ha agotado de luchar contra esa resistencia, ya no puede funcionar al 200%, ya solamente lo hace el 80%. Entonces al 80% y encima con una resistencia ya no fabrica la cantidad de insulina suficiente para controlar los niveles de glucosa. Y ya las analíticas empiezan a salirme algún asterisquillo. Y el azúcar un poquito más alta. Pero eso sigue siendo asintomático. Mi cuerpo no pierde energía en avisarme de que el azúcar está en 110 por la mañana.
¿vale? Entonces, salvo que me haga un control analítico, detectaré que tengo esa alteración. ¿Qué ocurre? Eso muchas veces ocurre en edades de la vida que son tempranas, donde a lo mejor uno todavía no tiene chequeos médicos en el trabajo, no va al médico, etcétera y tal. Entonces, pues, pasa desapercibida durante muchos años, es silenciosa, ¿vale? Y ya, obviamente, si lo detectamos, pues ya obviamente empezaremos a corregirlo, ¿no? Si no pusiéramos ningún tratamiento, esa lucha constante contra esa resistencia a insulina al final hará que mi páncreas deje de fabricar insulina y tengamos que poner también, como digo, tratamiento con insulina. Pero eso suelen ser ya en fases muy tardías, porque al final es cierto que en algún momento de la vida detectamos esa alteración asintomática, pero la detectamos y solemos poner tratamiento. Pero que el factor principal es la obesidad, no hay ningún tipo de duda, ¿no? Me alegro que hayas sacado el tema de la parte diagnóstica, ¿no? Porque como decía antes, los datos que he referenciado, casi el 50% de las personas no están diagnosticadas de diabetes tipo 2. Entonces, has hablado de los valores de las analíticas, ¿no? Que muchas veces, un poco por suerte, ¿no? Me hago una analítica y resulta que aparecen valores que están relacionados con diabetes tipo 2, aunque yo no lo esté sintiendo, ¿no? ¿Qué tipo de valores hay que fijarse? ¿Cuáles son lo óptimo de la prediabetes, que se habla muchas veces, la diabetes tipo 2? Cuando tienes una analítica delante, ¿en qué hay que fijarse? ¿En la glucosa en ayunas? ¿Cómo ocurre esto? Bien. Primero, sobre todo, también un poco, pues, alarmarlo justo en el sentido de decir, oye, hay que tener papeletas, ¿no? O sea, no tiene algo quien quiere, sino quien puede, de alguna manera. Entonces, ¿en quién nos fijamos o en quién le recomendamos primero hacer esa analítica, ¿no? Obviamente, si hemos dicho que está relacionada con la edad, pues a partir de 65 años, todo el mundo tendría que tener una analítica para visualizarlo, ¿no? Obviamente, si tengo antecedentes familiares de tipo 2, hemos dicho esos genes, pues también debería tener una analítica pues a partir de los 50 años quizás, ¿no? Y si hemos dicho que está muy relacionada con la obesidad, en pacientes que tienen obesidad tendríamos que descartarlo, ¿vale? Sobre todo, teniendo en cuenta de que no nos va a avisar. Eso se llaman factores de riesgo. Vale. Entonces, si tengo esos factores de riesgo, sedentarismo, obesidad, antecedentes familiares, edad, vale, me hago la analítica. En medicina tenemos la mala costumbre o la buena costumbre de ponerle números a todos, ¿no? Para saber cuándo lo llamamos enfermedad o cuándo no lo llamamos enfermedad, ¿no? Yo a muchos pacientes les digo, oye, si vas a la isla mágica, ¿no? Y te dice, aquí no te puedes montar si no mides 1 metro. Hombre, tener 1 metro y 1 centímetro, tener 99, no cambia nada. Pero bueno, por tener un orden, ¿no? Claro. Pues tenemos que poner un límite, ¿no? Pues con la diabetes pasaría igual, ¿vale? No tengo diabetes o dejo de tenerla. La tenemos desde el punto de vista académico, conceptual. Claro. Pero es un continuo, ¿no? Entonces, si yo me hago una glucosa por la mañana en ayunas, donde no ha interferido, obviamente, nada porque no he comido, ni actividad física porque vengo de dormir, tener un nivel por debajo de 100 es completamente normal, ¿vale? Y tenerlo por encima de 126 lo consideramos diabetes tipo 2. Vale. Y el rango entre 100 y 126 es lo que denominamos prediabetes. Cuidado, ¿no? Alerta, ¿no? Eso. Oye, si esto no cambia, va a ser cuestión de que usted ya siga creciendo y a lo mejor en la analítica dentro de 6 meses, 1 año, pasará a 126, ¿vale? Y le pondremos el apellido en el diagnóstico de diabetes tipo 2. Pero lo otro sigue siendo lo mismo, de alguna manera. Claro. ¿Vale? Es como una rueda de un coche, pues si sigo conduciendo igual, no vaya mejor, vaya peor, salvo que cambie las circunstancias que me están llevando ahí. Claro. ¿No? Lo que ocurre es que con ese diagnóstico se nos escaparían muchas cosas, porque hay muchas personas que no tienen la glucosa alta por las mañanas, sino que se les sube con las comidas, ¿vale? O se les suben en otra analítica, no es la que se ha hecho esa semana en el centro de salud o en el hospital, ¿no? Entonces tenemos otro dato que se llama hemoglobina glicosilada, ¿vale? Es un concepto completamente diferente, pero para que damos una idea, es como un dato que resume cómo ha estado mi glucosa en los últimos 90 días. ¿Vale? Es como si yo soy un activista del cambio climático y quiero defender que la temperatura ha ido subiendo porque hoy, día X, hace 20 grados o 40 grados. Eso puede ser casualidad. Claro. Yo necesito cuál es la temperatura media del mes de julio para decir si con respecto al anterior está subiendo la temperatura o está bajando. Pues la hemoglobina glicosilada sería la temperatura media. Si ese valor está alto, tengo mucha más certeza de que la glucosa está alta, y si está normal, está normal. Entonces aquí tenemos otros puntos de corte. Eso se expresa en porcentajes, pues tener menos de 5,7 sería normal, más de 6,5 diagnóstico de diabetes tipo 2 y el rango intermedio de prediabetes, ¿vale? Ya no lo utilizamos tanto, pero también se podría hacer, o se hacía más antiguamente, lo que era una curva de glucosa, que era obligar al paciente, entre comillas, a tomarse un líquido con azúcar y tomarles la glucosa en sangre antes de tomarse el zumo o el líquido con azúcar, y tomárselo a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos, para ver si hace un pico muy alto de glucosa. Significaría una situación de estrés, ¿no? Es como si a mí la rodilla no me duele andando, pero si me ponen a correr una cinta, desencadeno el problema, ¿no? Pues eso
es más costoso técnicamente, es más fastidioso para el paciente y tal, y la hemoglobina glicosilada, digamos que a día de hoy sigue siendo el gol estándar, junto con la glucosa en ayunas, para ver quién ya supera el límite, y ese límite que hemos dicho de hemoglobina glicosilada por encima de 6,5 o de glucosa en ayuda por encima de 126, a partir de ahí se recomienda poner tratamiento. En prediabetes, si corregimos los factores de riesgo, podemos dar un salto atrás y no atrás, un poco en relación con la pregunta que te hacías antes. Vale. Pero ya cuando superamos ese dintel de 6,5 en glicosilada y 126 en ayuna, el motor está tan castigado en el páncreas que aunque corrijamos, es difícil que lo lleguemos a normalizar. Entonces, se recomienda que ahí sí o sí, independientemente de que se le recomienda al paciente cuidar su alimentación y cuidar su actividad física, los fármacos, de alguna manera, previenen la progresión y que eso no vaya más. Has hablado antes de estos factores de riesgo, ¿no? Y de la resistencia a la insulina, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco del impacto que tiene la alimentación en esta resistencia a la insulina o esta mejora, ¿no? Esta sensibilidad a la insulina, ¿no? Y sobre todo con el cartel de grasas versus hidratos, ¿no? Que siempre también aparece mucho en redes, ¿no? Y yo creo que las dos cosas son necesarias, pero quizás para una persona que es diabética necesite una mayor comprensión de cómo actúa su metabolismo cuando le introduces el combustible grasa o cuando le introduces el combustible hidrato, ¿no? ¿Cómo funciona a nivel metabólico, a nivel fisiológico las grasas y cómo funciona el hidrato? ¿Por qué siempre tenemos una asociación de que para un diabético, oye, cuidado con un plato de arroz, oye, cuidado con la pasta, etcétera? Bien, yo ahí haría dos distinciones, ¿no? Una es la alimentación, cómo influye en el desarrollo de la enfermedad, Sí. y otro sería en el manejo de una enfermedad ya diagnosticada, ¿no? Vale. Porque los pacientes a veces esto lo preguntan en consulta. Sí. Por un lado, en el desarrollo de la enfermedad. Hemos dicho que en la diabetes tipo 2 el factor principal es la obesidad, Sí. el exceso de grasa, que es el que provoca esa resistencia a la insulina. Vale. Entonces, cualquier estilo de vida que me haga ganar peso será negativo para el desarrollo de la enfermedad. El paciente dice, pero si yo no tomo dulce. Sí, pero si tomo pringá, que no tiene nada de azúcar, pero me hace engordar, me refiero al tocino, etcétera y tal, o tomo alcohol, que no tiene azúcar en principio, o podría no tenerlo, pero me hace engordar, yo puedo desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Vale. ¿Vale? No tengo por qué haber tomado azúcares. Obviamente, alguien que consume mucho dulce, Claro. es muy probable que pueda desarrollar una obesidad, salvo que sea un deportista de élite que lo queme constantemente y sea poco frecuente. ¿Vale? Eso sería en la concepción o en el origen de la enfermedad. Y luego ya tenemos la enfermedad. ¿Vale? Ya tenemos una diabetes tipo 1 o tenemos una diabetes tipo 2. Pero ya es mi páncreas el que no controla bien esos niveles de insulina. ¿Qué ocurre? La insulina es una hormona que mi cuerpo principalmente libera para controlar los niveles de glucosa en sangre. Y la glucosa en sangre procede de un tipo de nutriente que son los hidratos de carbono. Digamos, nosotros nuestra alimentación podríamos dividirla en grasas, proteínas y hidratos de carbono. Eso es macro, ¿no? Que Exactamente, los macronutrientes. Entonces, la grasa y la proteína, mi cuerpo lo sabe digerir bien, lo sabe distribuir bien, medianamente. Necesita un poquitín de insulina para algunas cosas, pero principalmente podríamos conceptualmente decir que no haría falta insulina. Pero en cambio, los hidratos de carbono sí necesita mi cuerpo insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a mi cuerpo le doy más hidratos de carbono, esa capacidad de fabricar insulina puede ser que no sea suficiente. Entonces, por eso se tiende a tener control con los hidratos de carbono, ¿vale? Pero por no demonizarlo, porque no hay que prohibirlos, simplemente hay que recomendarlos. Por un lado, uno, que sean de buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad, me refiero que si es posible que sean integrales. Vale. Me como 100 gramos de arroz. 100 gramos de arroz blanco o 100 gramos de arroz integral, mi cuerpo no los asimila de la misma manera. O sea, se paran en el intestino y van pasando lentamente a la sangre si son integrales. De manera que si va pasando lentamente, mi cuerpo, aunque no fabrique mucha cantidad de insulina, a poco, yo digo al paciente, a mí me encanta de paciente, pero si a 9 de la mañana hay 20 pacientes en la puerta, me agobio. Claro. En cambio, si entran cada 20 minutos, siguen siendo 20 pacientes, pero yo acabo mi hora. ¿De acuerdo? Entonces, si es integral, tenemos que asumir que entran más despacito y mi cuerpo lo puede asimilar bien. Esos son alimentos que se llaman también, o hidrato de carbono, de bajo índice glucémico. Vale. En cambio, cuando yo tomo 100 gramos de arroz blanco, o pasta blanca, o azúcar, ¿vale? O harina blanca, eso entra escopetado, del tirón. Entonces, mi cuerpo no tiene insulina del tirón. O sea, no tiene capacidad de liberar suficiente cantidad de insulina para controlar. Entonces me va a dar un pico de azúcar que eso, pues, más tarde o más temprano, probablemente vaya reduciéndose en la sangre, ¿no? Pero el pico no es que me lo quite. Entonces, ese azúcar alto durante una serie de horas en mi cuerpo es el que va a ser dañino para mis tuberías, para mis arterias, que son las que más se dañan cuando el azúcar está alto. Entonces, se recomienda, por un lado,
integral. Luego, el sentido común también me dice, oye, si usted va a comer pan, igual le interesa más tomarse medio bollito en el desayuno y un cuarto en las siguientes comidas que tomarse un mollete entero en el desayuno, ¿vale? Porque de golpe le estamos dando más trabajo a ese páncreas, ¿no? Y la tercera cosa, lo hemos insinuado un poquito antes, es en la manera de cocinarlos, ¿no? Cuando yo una pasta, una harina, la cuezo demasiado, se pone más blandita, pasa más rápidamente del intestino a la sangre. En cambio, cuando lo dejo al dente, durito, pues pasa también más lentamente, porque mi cuerpo necesita más tiempo en el estómago, en el intestino, para ir digiriéndolo y que eso pase a la sangre. Y luego también, cuando tomo hidrato de carbono solo, también no hay nada que impida su paso a la sangre. En cambio, si va mezclado con un poquito de aceite de oliva, con un poquito de proteína, de carne, de pescado, o en formato legumbre, etcétera y tal, pues ese hidrato de carbono necesita más tiempo para digerirse y para pasar a la sangre. Por lo tanto, el combinarlo con proteína, un poco de grasa saludable, el que esté un poquito al dente y luego que sean integrales, hace que no tengamos que prohibir los hidratos, sino simplemente, oye, pues controlarlo y saber que inciden directamente sobre la glucosa, pero que pueden estar presentes perfectamente en la alimentación de la persona. Has hablado de que no hay por qué prohibir los hidratos, ¿no? Y en el caso de que se consuman, pues hay preferencia por granos integrales, etcétera. Sin embargo, hay una alimentación que cada vez está más también de moda, ¿no? Que es la alimentación keto, la alimentación cetogénica, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales inconvenientes que tiene la alimentación cetogénica, más allá del índice nutricional, que no me meto porque no soy experto, es la dificultad para llevarlo a la práctica, ¿no? Es muy difícil para una persona normal tener una alimentación cetogénica pura, ¿no? Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te esté gustando esta entrevista, así que te queremos dar desde Hábito Cero la posibilidad de llevarte a casa libros que se recomiendan en esta entrevista o en cualquier otra, o cualquier libro que te apetezca, con un 5% de descuento a través de nuestro nuevo colaborador Librería Prisma. Introduciendo el código Hábito Cero, como te digo, podrás llevarte cualquier libro que tú quieras con un 5% de descuento. En la descripción te puedes encontrar los enlaces que te llevan a la librería, a la página web, y ya podrás hacer uso del código de descuento. Sin embargo, ¿piensas que para este tipo de perfil, ¿no? De personas diabéticas, es una herramienta terapéutica que se suele utilizar? ¿Es interesante? ¿O sin embargo tiene también una serie de inconvenientes nutricionales, etcétera, que te la hagan eliminar de la ecuación? Bien, te puedes imaginar, Alfonso, que las dietas se han estudiado todas, desde la dieta keto a la dieta paleolítica, al ayuno intermitente. Es decir, a día de hoy tenemos que tener claro qué es lo que buscamos con el paciente, ¿no? Si buscamos perder peso, si buscamos controlar los niveles de glucosa. Entonces, desde el punto de vista conceptual, una dieta exenta de hidrato de carbono potencialmente podría ser interesante para que los niveles de una diabetes estuviesen bien controlados. Pero, siendo realistas, probablemente a nivel cultural sea imposible. Claro. A nivel económico también sea más costosa y se adapte peor a nuestra cultura. Entonces, si encima tenemos un patrón, porque ya se está también intentando quitar la palabra dieta, ¿no? Que a veces tiene una serie de connotaciones negativas, un patrón de vida y de alimentación mediterránea, que probablemente es que simplemente no lo ejercemos, pero que somos, se supone que embajadores de ella, donde tenemos aceite de oliva, tenemos productos integrales, tenemos carne, tenemos pescado de buena calidad, elaboramos con sofritos, tenemos verduras, tenemos hortalizas. Eso ya no solamente es que tenga un impacto positivo en la glucosa y en el peso de las personas, sino es que encima hay estudios que dicen que la gente se muere menos, ¿vale? Entonces, si a mí alguien ya me dice que algo se muere menos, pues siempre va a estar primero como elección por delante de algo que incluso a veces tengo la sensación de que está rodeado pues de intereses por marcas o por productos para seguir un método, etcétera y tal, porque estudios científicos avalados no los hay. Uh-huh. También es cierto que a veces tenemos que ser resultadistas, es decir, tenemos que ponernos del lado del paciente y ser flexibles. Entonces, siempre hay que preguntarle al paciente cómo se siente más cómodo, ¿vale? Y evitar restricciones puras ni métodos puros. Y si podemos acercarnos a ese patrón de dieta mediterránea, sería lo excelente. Hemos hablado antes, por ejemplo, con el ejemplo de mi amigo, ¿no? Que antes se pinchaba, ¿no? Para ver la cantidad de glucosa, etcétera. Y ahora también hemos hablado que ya tenemos personas con la chapita, ¿no? La bomba de insulina, etcétera. ¿Cuáles son los avances y los retos para las próximas décadas relacionados con la diabetes? Bien, te hago primero un kick-up porque se me ha venido a la cabeza con respecto a la alimentación, que es la fruta, ¿vale? La fruta no es mala, ¿vale? Nadie tiene problemas de salud por comer fruta, salvo que obviamente alguien se coma un quintal de fruta todos los días. Pero sí, volviendo un poco al concepto de antes, no es lo mismo la fruta comida que la fruta en forma de zumo, ¿no? Que hablamos un poco con ese índice glucémico que absorbe rápidamente en formato zumo. Mucha gente piensa que por darse un zumo de naranja, de 3 naranjas, ya tiene el día cubierto.
No, hay que comerse 3 piezas de fruta, si es posible masticadas, etcétera y tal, y con todos sus avíos, pero no en formato zumo, ¿vale? Cerrándose Kika, que no quería que se me viniera a la cabeza y no quería que se me fuera. ¿Hacia dónde van los avances, no? Si nos metemos en la diabetes tipo 1, hemos dicho que el origen es autoinmune. Sí. ¿Bien? Pues ya hay algunos tratamientos, ¿vale?, que son prometedores en el sentido de poder bloquear ese ataque autoinmunitario, ¿vale? Lo que más se parece a lo que podría ser prevenir la enfermedad. Vale. ¿Qué ocurre? Hemos dicho también que alguien puede nacer con esos anticuerpos y cuando dan la cara, en pocas semanas, mi páncreas deja de funcionar, me pongo malito, voy a urgencia y desarrollo la enfermedad. Entonces, si queremos tener un tratamiento que prevenga, tendríamos que tener diagnosticado previamente a los pacientes o saber quiénes son los que están predispuestos con esos anticuerpos positivos contra el páncreas. Y ahora está un poco pues toda la sociedad científica viendo cómo se puede hacer ese cribado, ¿no? Igual que hacemos un cribado de cáncer de colon, de mama, para ver quién puede tener una predisposición y actuar precozmente, pues si estos tratamientos realmente tan prometedores que ya han dado buenos resultados en cuanto a no a la prevención al 100%, pero sí al retraso de la aparición de la enfermedad, sí tenemos que tener catalogada a la población. ¿A quién le hacemos esos anticuerpos? ¿A los familiares de primer grado? ¿A los que ya tienen otras enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, la celiaquía, etcétera? ¿Eso qué consecuencias puede tener? Tanto económicas como de alguien que viva ya sabiendo que tiene esos anticuerpos con ese miedo en el cuerpo de cuándo le va a tocar desarrollar la enfermedad. Si los tratamientos van a hacer accesibles los de retrasar esta aparición de la enfermedad. O sea, de momento, por supuesto, el avance va hacia el desarrollo de mejores bombas de insulina, mejores sensores de glucosa, que duren más tiempo, que sean más pequeñitos, que a los pacientes les molesten menos y que no tengan que hacer cada vez menos para que el sistema tecnológico funcione por ello y controle sus niveles de glucosa. Pero también se está avanzando en tratamientos que impidan la aparición de la enfermedad, ¿no? En su momento estuvo como muy en boga el tema de células madre, etcétera y tal. Eso se habla mucho, pero no se termina de plasmar en algo real, más allá de una noticia prometedora, pero que los pacientes no van a percibir en el corto plazo. Por lo tanto, tecnológico, ese páncreas artificial que actúe por mí, que no me haga pensar, que mire cómo tengo la glucosa y me ponga la insulina, coma, haga deporte, vaya al cine, haga lo que sea. Eso probablemente es el dispositivo. Y como toda tecnología, pues obviamente pues que dure más la batería, que sea más pequeñito, que sea más funcional, que sea visualmente agradable, etcétera. Hacia eso, esa es la realidad. O sea, dentro de 5 años o 10 años, si habláramos del mismo tema, seguro que te puedo contar novedades. Qué ¿vale? bueno. Y en la diabetes tipo 2, digamos que si hablamos de ciencia, los avances van hacia tratamiento farmacológico. Principalmente tratamiento farmacológico que ya no solamente bajen los niveles de azúcar, ¿no? Al final, que esto no lo hemos hablado, pero también creo que es importante que digamos que el azúcar es mala, no porque aparezca en una analítica con un asterisco, sino porque mi cuerpo o mis tuberías, ¿no?, que se llaman las arterias, cuando están sometidas al arañazo del azúcar constantemente, más una tensión alta, más el tabaquismo, más niveles de colesterol alto, hace que esas tuberías se vayan estrechando hasta que se colapsan. Y ese colapso se traduce en un infarto, en un ictus, en un pie que me amputan, en un riñón que no funciona bien. Entonces, cuando tratamos el azúcar, y también eso es responsabilidad de endocrino, no solamente debemos de mirar la glucosa, tenemos que mirar si el paciente tiene hipertensión, si el paciente fuma, qué nivel de colesterol, porque al final lo que queremos es que el paciente no se muera, porque el paciente no tenga un infarto, no normalizar un asterisco en una analítica. Entonces, el avance de estos tratamientos van, por un lado, que cualquier fármaco nuevo que tengamos disponible, por un lado vaya al origen. Si hemos dicho que el origen es el 80% de obesidad, si me hace adelgazar ese tratamiento me gusta porque voy al origen del problema. Y luego, si no solo me baja la glucosa, sino que demuestra también en sus estudios que la gente tiene menos infartos, sus riñones se estropean menos, no tienen problemas para la visión, que también es una complicación de la diabetes, mi corazón funciona mejor, o sea, que sea como multiusos, ese fármaco lo quiero, ¿vale? Y hacia eso van las siguientes familias terapéuticas que se están innovando. Y sobre todo, como digo, yendo al origen, que es la obesidad. A mí me gusta muchas veces decir que la diabetes es una consecuencia de la obesidad. Obviamente hay pacientes con diabetes tipo 2 que no tienen obesidad y tienen otros factores de base, que pueden ser que su páncreas no funcione bien también, que lo hemos metido probablemente en el saco de la diabetes tipo 2, pero que la diabetes tipo 2 típica es la que acompaña de obesidad, al menos obesidad a nivel abdominal, ¿no?, que es la que nos está haciendo daño. Entonces, si reducimos la obesidad abdominal, la cascada que viene después la retrasamos. La ciencia no para, vamos. Seguro que dentro de 5 años, como dicen, ¿no?, habrá novedades al respecto y seguro que serán buenas noticias. Ya estamos terminando, ¿vale? Entonces, siempre me gusta acabar las entrevistas donde el invitado recomienda alguna lectura interesante, ¿vale? Algún autor que a ti te guste,
si puede estar relacionado más o menos con el tema mundo sanitario, fantástico, pero si quieres que sea una novela de Agatha Christie, pues fantástico también, ¿vale? Entonces, pues si tienes 1, 2, 3 nombres de libros o de autores que puedas recomendar, fantástico. Bien, yo tengo quizá el defecto de que casi todo lo que leo es asociado a la sanidad y, bueno, o a la ciencia. Mi mujer me riñe de que no lea novelas, pero bueno, soy muy cabezón en ese sentido. Entonces, así a bote pronto, quizás como para sentar un poco los conceptos que hemos hablado, hay un libro que se llama El mono obeso. El mono obeso. Obeso, ¿vale? Que me resultó muy interesante porque precisamente habla de dónde venimos y por qué a día de hoy ese de dónde venimos se ha traducido en esa tasa de obesidad y diabetes muy aumentada, ¿no? Otro libro que la verdad es que me fascinó. Yo a veces tengo capacidad de leer de más de 20 páginas, me tengo que parar porque no tengo capacidad de concentración suficiente, pero un libro que me absorbió se llama Sapiens, ¿vale? Obviamente no lo he descubierto yo, es un bestseller, pero te habla... ¿Yuval Harari? Correcto. Sí. Bien. Y te habla de la evolución del ser humano desde el punto de vista sociológico inclusive, que es también una parte que me resulta apasionante, y ese libro siempre completamente lo recomiendo. Y bueno, este quizá no tiene nada que ver, lo estoy leyendo ahora, sí, pero se llama Sexo Sabio. Vale. Y habla de la sexualidad en pareja. Y me resulta que es interesante, porque también quizás es un tema un poco tabú. Qué bueno. Que a veces genera conflictos de pareja o a veces nos hace discutir en determinados temas y está bien. He de reconocer que llevo un tercio solamente leído, pero me parece gustando, ¿no? Me está gustando. Y que un libro que no sea solamente de endocrino me guste, tiene muchos puntos. Así que con esos 3 puntos yo creo que estaría cubierta esa parte. Muy interesante el tema de Sapien como anécdota. El libro de Sapien a mí fue el que me generó el chip de amor por la lectura. Fue Sapien, yo no era muy lector, la verdad, y cuando empecé a leer Sapien me encantó y después fue uno detrás de otro. Y creo que otro que no se nos puede olvidar, que lo han nombrado antes, es el de por qué las cebras no tienen úlceras, que quizás sea un poquito más técnico, no es un ensayo tan sencillito, es un poquito más científico, más técnico, pero a mí me parece espectacular. También lo estoy leyendo ahora y me parece súper bueno. Alberto, muchísimas gracias por esta conversación, por todos estos aprendizajes y conocimientos que seguro que los oyentes se han llevado. Ojalá nos veamos en un futuro también en este mismo escenario, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer, he estado muy cómodo, así que hasta la próxima.